Suscríbete a la Panterita. Donde en la próxima fecha puede haber campeón del fútbol paraguayo del torneo de clausura. Correcto. ¿Sí? Y después lo hicimos en el cierre de la transmisión, Sí. Bruno, para que se entienda. Hoy, si no hay empate en Nacional Tacuarembó, entiéndase, victoria de Nacional o derrota de Nacional, se debe aplicar simultaneidad de Olimpia y Nacional porque puede haber campeón. Ya sea Olimpia o Nacional. Lo de Nacional uno coloca el asterisco por lo que pueda ocurrir con Cerro, pero si Olimpia y Nacional llegan con diferencia de puntos, se debe aplicar esto en función a los dos. Por ejemplo, si Nacional gana hoy, le va a mantener la distancia de 2 a Cerro, a Olimpia, y 3 a Cerro si es que gana el equipo de Arce. Y en la siguiente fecha, si Olimpia no le gana a Sol y Nacional le gana a Meliano, ya es campeón. Si hacemos a la inversa, si hoy Tacuaré le gana a Nacional, Olimpia seguirá siendo el único puntero y supongamos que hoy pierde Cerro, ¿verdad? Entonces, en la siguiente fecha, con la misma combinación, con los 3 partidos en simultáneo, si Olimpia le gana a Sol y Nacional pierde contra Ameliano y Cerro también lo propio con Resistencia, Olimpia ya será campeón antes del partido contra Nacional. Estamos con Pedro Aldave, representante de jugadores. Pedro, gusto en saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bien, buenas tardes, saludos. Pedro, mirando como hombre de fútbol, primero quiero preguntarte, ¿te sorprende la campaña nacional? Al principio sí, pero después en el transcurrir de la fecha ya no, porque tiene un sistema de juego que no es fácil entrarle y empezó a repetir en fecha tras fecha un rendimiento y ya dejó de ser una sorpresa, pero al principio la verdad que sí, pero bueno, mostró regularidad que no es poco. Sí, totalmente. Lo de Julio Enciso, Pedro, el salto del debut es más rápido de lo que se pensaba o se esperaba. Sí, no, digamos, de mi parte yo lo esperaba por ahí un poquito antes, porque, bueno, yo tengo por ahí conocimiento interno de que él estaba entrenando muy bien, estaba haciendo muy buenas prácticas y, bueno, le faltaba solamente jugar, pero lo normal hubiera sido por ahí que espere un poquito más y más en ese club que otros jugadores han esperado más, pero bueno, Julio muy competitivo, muy profesional, trabaja, presiona también los entrenamientos, él sabe lo que quiere, entonces por ahí se lo ganó también, no es que se lo regalaron, o sea que la verdad me puso muy contento su actuación y también se sacó un peso de encima que era debutar en la Premier, ¿no? Ajá. ¿Pudiste hablar con él? Sí, hablé con él, hablé después del partido y hablé ayer un poquito. Bien, está contento. Salgamos del contexto que un jugador que tiene 18 años, él tiene 18 años afuera de la cancha, por más que uno lo vea maduro o que lo vea haciendo cosas adentro de la cancha, la realidad es que es un chico, tiene 18 años, está feliz, está exultante, ¿no? Muchas veces cuando uno es chico las cosas buenas las magnifica y las malas también, pero bueno, por suerte está contento. Y en el club están conformes, están contentos con él, porque veo que realmente el Brighton sigue invirtiendo, sigue buscando jugadores. Por ejemplo, el chico de Rosario Central volvieron a hacer una contrapropuesta y dejaron ya inclusive en la plusvalía de 20%. Buenanote, sí, por Buenanote. Y 6 millones de euros más 6 de variables. O sea, evidentemente este club sigue perfilándose en búsqueda de jugadores jóvenes, de talentos jóvenes. Sí, en el caso de Julio están muy contentos, me escribieron después del partido, estaban muy contentos. Y sí, invierten, les salió bien con Caicedo a ellos, en realidad también, con el ecuatoriano que juega muy bien, que tiene 20 años, que era Independiente del Valle, que está ahora de titular ahí. Y bueno, tomaron esa política. Lo que pasa que en un contexto como la Premier, donde hay mucho dinero, o comprar lo que ya está hecho, que son los grandes equipos, los primeros 6, 7, y los demás tienen que reinventarse constantemente, sacando jugadores y vendiéndolos, es la política de este club. Y también tener resultados. O sea que es más el trabajo, no, digamos, tratan de competir un poquito con la inteligencia, con la secretaría técnica, y no tanto con el dinero, porque los otros por ahí compran 20 jugadores o 30 top, que les salen vuelos 10, otros 10 no, pero tienen presupuesto para equivocarse. Este club, cuando se equivoque, le puede costar bajar. O sea que
tienen otro tipo de política deportiva y bueno, por suerte para nosotros entramos dentro de la estructura de ellos y pudo ir Julio a premio. Pedro, por lo menos desde la planilla se nota que con el cambio de técnico, con De Servi, Julio iba más a los partidos, ya sea de suplente, y el sábado entró en comparación a cuando estaba Potter. Él te comenta si cambió también algo en el día a día, en el entrenamiento. Lógicamente Potter fue quien aprobó la contratación de Julio, pero como que lo llevaba más despacio y ahora con el italiano se lo ve más tiempo allí en los partidos. ¿Él te comentó si también en el día a día cambió algo? No, a ver, los dos entrenan bien. Está claro que Potter está en Chelsea y se lo ganó el equipo. Obviamente, al venir un entrenador nuevo, para nosotros siempre es favorable porque a ver, el equipo de Brighton venía ganando el año pasado todos los partidos, terminó todos los partidos ganando, era siempre el mismo equipo, y todos sabemos que los entrenadores cuando tienen un equipo que le rinden no va a hacer muchos cambios. También nos benefició ese sentido, porque viene un entrenador nuevo, en este caso Julio, el jugador de Serbia hoy, porque lo hizo debutar él y entonces lo quiere más, o por ahí no tuvo 4 o 5 resultados hasta que se acomodó el nuevo entrenador, entonces hay cambios buscando el nuevo resultado. Para nosotros fue beneficioso, pero los dos entrenan muy bien. A ver, Potter está más que claro que es un buen entrenador y está contrastado y también De Servi. Para nosotros siempre es mejor el cambio porque ellos venían ganando siempre y venían con un equipo. Era difícil entrar en el otro equipo ganando todos los partidos, como es para cualquier jugador en cualquier equipo, que el famoso equipo que gana no se toca, ¿no? Pedro, para ir cerrando, ¿te parece que con las figuras que estamos teniendo, lo que es hoy Almirón, cómo se ha afianzado cuando se recupere Robert Morales, lo de Julio Enciso, lo que viene mostrando la selección, hoy crees que la selección con Barros Esqueloto tiene más chance, tenemos más posibilidades de ir al Mundial? Sí, yo creo que sí. También el fixture nos va a poner, hay un equipo más, pero más allá de eso, ahora se dieron los resultados, hay buenas sensaciones ahora, se empezó a ganar. El tema del compromiso, ya se lo ve a los jugadores más comprometidos con la selección, están apareciendo jóvenes, los jóvenes están jugando y jugando bien. Yo creo que este es el momento de cambiar, ya esto tiene que cambiar. Y bueno, Barros Esqueloto tiene mucha experiencia a nivel sudamericano también, porque en Boca jugó 300.000 Copa Libertadores, en la selección, fue entrenador, fue jugador, conoce lo que es Sudamérica. Yo creo que esta vez se va a dar. Y me pone contento también que hay jóvenes y los que tienen experiencia también son capitanes en su equipo, campeones acá, campeones allá. O sea que si se forma un grupo y se logra un compromiso de los jugadores para con la selección y de la gente también, yo creo que ahora no va a haber problema. De hecho, empezamos con el buen pie, sacando buenos resultados, ganando partidos. Ya después discutiremos si merecía ganar o perder o no, eso ya. Pero la realidad es que se están sacando resultados y se está empezando a respetar de nuevo a la selección, que hay que empezar por eso, ¿no? Pedro, ¿seguís representando a Alfio Oviedo? En realidad yo estaba en una empresa que la tenía, yo he hecho algunas operaciones, pero nunca tuve la relación 100% con Alfio. Hablé el otro día, porque me llamaba la atención que estaba jugando poco, y hablé un poquito con él, y ahora voy a ver si le puedo dar una mano en algo, pero yo, la realidad es que yo el día a día con Alfio nunca lo tuve, ni con muchos jugadores, de que por ahí lo tenía una empresa que no lo tenía yo solo, yo no, pero hablé el otro día con él porque quería ver cómo estaba y hablé un poquito con él. Y debería retornar a Libertad a fin de año, ¿verdad? Sí, técnicamente sí, pero bueno, te vuelvo a repetir, es un jugador que estaba con otra empresa que yo era socio años atrás, pero hablé de buen chico, yo lo traje a Newell, es un jugador que tiene condiciones, pero bueno, muchas veces el fútbol, viste, se tiene que dar ciertas cosas, ¿no?, para que los jugadores estén al máximo, pero bueno, esperemos ahora que lo pueda ayudar a hacer otros partidos, todavía está con chance de pelear. Pedro, un abrazo, muchísimas gracias, un fuerte abrazo a la distancia, te repito, muy amable. Dale, a las órdenes. Gracias. Pedro Aldave, representante de jugadores. Saúl Salcedo, Julio César Cáceres, el hincha opina, Olimpia derrotó finalmente al 12 de octubre por 3-1 y hoy amaneció como líder del campeonato clausura. En torneos locales, la verdad que venía buscando ya desde hace tiempo. Saúl. Gracias a Dios hoy se me dio en un partido muy importante.
un paso más hacia el objetivo y bueno, ahora descansar y pensar en Sudamérica. El primer tiempo estuvo complicado, la lluvia complicó un poco más el partido, pero el segundo tiempo al hacer el gol ese tempranero, la verdad que pudimos liquidarlo ahí. Obviamente vamos paso a paso en busca del objetivo, nos quedan 2 finales y vamos a ir en busca de los 10 partidos. Esperemos que estos 2 partidos que siga siendo así, la verdad que ellos son un jugador más, nos dan ese plus y esperemos que siga así. Creo yo que después de ese partido con Guaraní tuvimos el punto de inflexión, digamos, desde ahí no perdimos más y esperamos seguir con esta racha. Que un partido Julio Cáceres. de nuevo por lo que fue la inclemencia del tiempo, pero creo que los muchachos se han comportado de vuelta bien, pleno, se han entregado. En algunos momentos donde teníamos que marcar fuerza lo hicimos, en algunos momentos por juego también fuimos mejor y creo que merecimos el triunfo de nuevo hoy. En algunos tramos con dificultades, después ya con la lluvia el rival también llegó al empate, tuvimos ese corte, de vuelta hablamos que teníamos que tratar de mantener la tranquilidad y confiar en nosotros, de vuelta estuvimos de ventaja, ya el segundo tiempo el equipo creo que trabajó bien a la hora de defender y a la hora de jugar ya conociéndose. Y lo de Tito, bueno, lo de Tito ha llegado a la quinta amarilla, vamos a tratar de buscar las mejores opciones siempre para el bien del equipo y no salir mucho del contexto que nosotros venimos trayendo en estos últimos partidos, solamente cuidar todos los detalles y volver a competir el próximo partido. ¡Limpia! El hincha opina. ¡Vamos Olimpia! ¡Vamos Olimpia! ¡Vamos Ale! Vamos Olimpia, vamos Olimpia. La última fecha nacional, la última fecha. ¡Vamos Olimpia! ¡Vamos a salir campeones! ¡Aguanta Olimpia! ¡Carajo! ¡Vamos Olimpia, carajo! ¡Aguanta Olimpia! ¡Aguante! ¡Vamos Olimpia! Caballo que gana quiere ¡Vamos Olimpia! ¡Aguante Olimpia! ¡Qué grande que sos! ¡Vamos Olimpia, ¡Vamos Olimpia! ¡Este es el Olimpia que queremos ver! ¡Vamos! Una final ganamos, falta 2. ¡Y la son mi pasión! ¡Si es la buena! Opa, Olimpia quiere copa y nadie se la toca. Recreativo. Otra victoria más. ¡Vamos Olimpia, vamos Olimpia! Vamos Olimpia, se viene la 46, aguanta Olimpia. Me parece el fútbol Japón, se parece al fútbol. ¡Aguanta Olimpia, aguanta Olimpia! ¡Aguanta Olimpia, le calla! ¡Aguanta Olimpia! ¡Aguanta Olimpia! ¡Vamos Olimpia! Jugó muy bien, se viene. ¡Fuerza Olimpia, carajo! Sí, excelente partido. Vamos por la final. Dos finales ya. La 46 está en casa. Cata, la cámara. Roquito Ezequiel, Guante Olimpia, paso a paso. Falta todavía. ¡Vamos Olimpia todavía! Olimpia campeón. ¡Vamos Olimpia! ¡Vamos Olimpia campeón! ¡Tómatela, Velázquez! 3-1, directo a la 46, papá. Carnaval adelantado. Este es el Olimpia que queremos. Cuidado Nacional, vamos por vos, campeones. Olimpia, vamos Olimpia. Para todo lo de la PF, papá, con Olimpia no se puede. Fíjate uno eso. APF, se te viene la 46, Cerro, acordate. Así tenemos que jugar todos los partidos. Vamos por el título, a salir campeones. ¡Vamos Olimpia, la 46! Vamos Olimpia, te esperamos Nacional, paso a paso, pero te esperamos Nacional. Se viene la 46, señores. ¡Vamos Olimpia! Estamos felices a 2 pasos, papá. ¡Qué bueno! Relojito, Olimpia, relojito. Una vez más de la mano de Paiva. De 10. Olimpia lo más parecido al Real Madrid de los Galácticos. Imparable, está Olimpia, imparable. Contra el IBE, contra la APF, Olimpia campeón. Otra demostración de fútbol y contundencia de Olimpia. Cuidado los de Barrio Obrero, no se tropiecen mañana. Vamos, Olimpia. Arielito, tu segunda piel te pica, Arielito. Despacito. Ah, mirá, se acordaron de vos, Ariel. Pero será que es para mí el No hay otro Arielito, ¿quién va a ser? Y no sé, a lo mejor algún sobrinito, qué sé yo, que tiene el señor. Está embalado el público Olimpia. Igual que el equipo. Sí. Está embalado el público Olimpia. Todo va de la mano. La armonía, la sintonía. La contundencia. Hay una empatía espectacular, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un equipo que le sale todas. Que está por muy buen camino. Pero hay todavía, como dice el mismo presidente, batalla todavía por
por recorrer. Y esa es la ventaja, como decíamos acá, de los grandes. La recta final, ese empuje que te da la gente, esa multitud, seguramente le da una adrenalina impresionante al jugador. Que va y es un factor diferencial de los grandes. Quiero hacer una pregunta. Si vos sos Julio Cáceres, yo creo que ya hay que hablar de esto. Hay que hablar de esto. El defensor del Chaco es para uno para jugar contra Nacional. Olimpia local, última fecha. Porque si llega con esta tendencia, supongamos que lleguen empatados, supongamos que llegue Nacional con los 2 puntos de distancia, Olimpia obligado a ganar, ¿dónde jugás? ¿Jugás en el Defensor del Chaco o jugás en cancha de Olimpia? Yo ¿Y juego por qué? con las 35.000 personas de Defensores del Chaco. Pero eso pues, vos pensás en... Si hay finalísima, para mí sería un error salir de para uno. Yo quiero que me sumar 15.000 bueno, pero ¿por qué? O sea, vos crees que es público. No, pero Ariel dice público, 15.000 gargantas más. Yo 15.000 más quiero, que me empujen. Nuestra audiencia es testigo que en la previa del clásico de la primera rueda se hizo la misma pregunta y acá toda la mesa dijimos, no, Defensores. Este equipo... Ahora, Julio, ¿qué pasa si vos salís del Defensor y perdés justo ese partido? Déjame cerrar y tuviste 8 partidos que en para uno ganaste. Sabés que los hinchas te van a quemar el estadio. Déjame cerrar la idea de que no me cierran la cabeza que esta dirigencia con este cuerpo técnico se encargaron de convertir para uno en un bastión. Entonces no tendría demasiado sentido que esta misma dirigencia y este mismo cuerpo técnico con sus jugadores decidan cambiar en lo que eventualmente podría ser el partido más importante del año, porque este va a tener, siempre en el hipotético caso de que se mantenga esta tendencia de una finalísima, este va a ser tan o más importante que el partido contra Fluminense. Entonces, para meter a 15.000 personas más, porque lo que va a estar en juego son los $3 millones. Entonces, no me cierra la cabeza que esta dirigencia y este cuerpo técnico quienes convirtieron para uno en un bastión. Por eso yo me iba al tema de la primera rueda del clásico. Aquella vez ellos se encargaron de demostrar, porque acá se hizo una compulsa inclusive y la gente de la Olimpia decía, no, vamos al Defensores. Y se encargaron de demostrar que estábamos equivocados. Yo no sé si es tanto así ya. Oye, mira que 8 partidos seguidos. No, es que te ven para uno Olimpia. Pero es que ganó en Ciudad del Este, ganó la pasada categóricamente en el Defensor de Resistencia. O sea, que es el equipo. Yo me voy a contradecir si digo lo contrario, pero para mí el factor diferencial del Cerro de Olimpia es eso. Por supuesto, además el plantel de la jerarquía, ¿verdad? Pero te da un plus impresionante cuando vos tenés tu gente y te... Pero no es más presión en para uno. No se escucha más, es menos cantidad de personas, pero más presión. Más presión de gente, pero más presión al equipo también. Yo estoy con Ariel, Defensores del Chaco, 35.000 personas reventar el estadio. 40, bueno, 40. Hacerle sentir súper visitante al rival. Porque necesita 40 ganar. Va a meter Dani. Necesita ganar. No va a dar una alfilera. No. Yo vengo de una fin de semana de aglomeración, no, por favor. No, bueno. Vos, Dani, Federico, perdón. Para uno. ¿Por qué? No, y por el costo que pueda tener, porque está parejo el tema, ¿verdad? Más cuando vos decís 2 puntos arriba Nacional, puede ser también en igualdad de condiciones, pero cuando la cosa viene bien y viene muy bien, no se cambia. Van a decirle ganó Resistencia. Es diferente, pero yo me juego por para uno y estamos accediendo a información que va a ser en para uno. Que no se mueve para uno y lo que estaba mencionando Dani, que acá el premio mayor es 3 millones. Comparando con una recaudación que podría ser muy buena, ¿verdad? Pero yo en mi caso no apunto a la recaudación, yo apunto a la fuerza de la gente. Más de 15.000 más que empujen al equipo, a eso apunto. Y yo creo que está muy bien en para uno Olimpia últimamente. Y para Nacional va a ser un lugar el que vimos ayer, ¿verdad? Que ayer está copado por hinchas de Olimpia. Fueron ahora 100 de 12 y 300 de Olimpia. ¿No le es más fácil futbolísticamente a Nacional jugar en cancha Olimpia que jugar en Defensores del Chaco? Porque ahí yo tengo... Pero yo creo que vos hablas de las dimensiones, la cancha Olimpia no es... No, es la misma, pero te voy a explicar una cosa. El alambrado está a medio metro del terreno de juego, de la línea lateral.
En el Defensor del Chaco hay mayor amplitud, las graderías están más lejos. Entonces hay algo que se llama la vista periférica del jugador, ¿verdad? Tiene mayor juego periférico el jugador en el Defensor del Chaco, y en Cancha Olimpia están más cercanos, ¿verdad? Entonces le es más fácil inclusive hacer la cobertura defensiva cuando vos le querés tirar pelotas aéreas a Nacional, que lo ha demostrado en las canchas chicas. Nacional juega mejor, ¿verdad? Entonces para las coberturas es mucho más fácil para Nacional. A mí me parece que la Cancha Olimpia es más favorable desde lo futbolístico, por estas explicaciones que estoy dando, que jugar en el Defensor del Chaco. En el Defensor del Chaco vos tenés una pelota, lo hacía una pared, y ya puede ser mortífero para Nacional, le va a costar un poco más. Porque Olimpia hoy lo tiene a Derlis González, que está realmente... ¿Estás de acuerdo que sea en el Defensor? No, yo creo que debería, si Olimpia busca lo deportivo, debería ir al Defensor del Chaco. Porque ahí vos tenés 40.000 personas alentando, 35 dicen ustedes, 38 ponele, porque se va a llenar el estadio. Olimpia va a reventar ese día el estadio. Y después tener la amplitud del campo me vas a decir, vuelvo a reiterar para que se entienda, la medida del estadio del campo de fútbol de Olimpia es la misma medida que la del Defensor del Chaco, pero la vista periférica, por la cercanía de la gradería y del alambrado, hay más espacio libre en los laterales. Entonces vos tenés psicológica y visualmente, el jugador mira y sabe que la distancia es mayor, entonces las coberturas son diferentes. Gerardo Acosta, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Buenos días, Bruno, un saludo para vos y tu audiencia. Gerardo, bueno, habíamos adelantado acá, hablando con el propio jugador, con Ergas. Olimpia va levantando, solucionando los problemas, y contanos un poco ahora, ¿hay una solución en el caso del cuerpo técnico de Garnero que lleva la representación? Solo con Andrés San Martín. ¿Solamente con San Martín? Sí, solo con San Martín ya él aceptó la oferta del Club Olimpia, y se van a firmar los papeles y se va a cobrar algo y después cobrará el resto en cuotas. Sí. Ah, perfecto. ¿Y quién más queda pendiente, doctor? Y ahí hay dos más que estamos en la justicia ordinaria, y hay uno más que está en FIFA, que con él no aceptó las condiciones que le puso Olimpia, y entonces continuará, el pleito continuará en FIFA, y Olimpia seguirá sin poder contratar jugadores por ese caso. ¿Y en el caso del propio Garnero? Los Garneros yo no manejé. Ah, ya. En ningún momento. Pero, ¿crees que hay cercanía, hay posibilidad, o está muy distante todavía con el resto del cuerpo técnico arreglar, doctor? No, mira, Olimpia solamente hizo ofrecimientos por aquellos que tienen las demandas en FIFA. Por lo otro, lastimosamente no. Entonces nosotros vamos a continuar los juicios ordinarios, vamos a tener que embargar créditos del Club Olimpia en la APF, en la Conmebol, lo que sea, para poder hacer que cobren los otros. Y de los dos que tenían FIFA, uno hoy se llegó a un acuerdo el viernes ya, y ahora se va a firmar los documentos de hoy y mañana, y el otro no aceptó las condiciones de Olimpia. Entonces seguiremos esperando y seguiremos adelante con los reclamos en ese caso. Al de San Martín estaba en la FIFA ya. Claro, San Martín es uno de los dos que estaban en FIFA. Correcto. Ahora, para cerrar, doctor, en el caso de San Martín, era uno de los casos más pesados fuera de lo de Garnero económicamente. Todos son iguales, todos los casos, los montos son muy semejantes en todos los casos. Ah, ya. Los montos son muy semejantes. Perfecto. O sea, no es que uno sea más pesado. El otro problema es, para Olimpia, el problema es levantar las sanciones de FIFA, ¿verdad? De lo que quiere poder incorporar jugadores. Olimpia no puede contratar, doctor. Olimpia no va a poder contratar. No puede incorporar jugadores en ninguna categoría. ¿Hasta cuándo? Por el momento, en el caso de lo que yo llevo, es hasta febrero del 2024. Porque ¿Febrero? se va a levantar uno, pero el otro todavía no. ¿Febrero del 2024? Claro, 3 periodos de transferencia, comenzando a contar por enero de este año.
Ahora, te hago una consulta. ¿Qué pasa si arregla, paga? ¿Eso automáticamente se levanta o el demandante? El demandante... tenemos que informar, pero claro, el principio de buena fe hace que si se arregla y se hacen los pagos y se firman documentos de un nuevo acuerdo, se comunica a FIFA para que se levante. O sea, claro, se levanta automáticamente eso. Prácticamente, 48 horas, una cosa así. Ya, correcto. No es que persiste el castigo pese a haber pagado. No. Correcto. Bueno, pero si vamos a suponer que si arreglan con ustedes, que es febrero hasta el 2024, si tiene otro caso, eso es diferente, igual tiene que solucionar caso por caso, doctor, para que se entienda. Tiene que solucionar caso por caso, sí. Bueno, pues muy fuerte esto. Olimpia impedido hasta el 2024, imagínense, es mucho tiempo. Gracias, doctor, por atendernos, muy amable. Bueno, de nada, hasta luego. Adiós. El doctor Gerardo Acosta, abogado de San Martín, que arregló ya con Olimpia. El otro integrante que fue hasta la FIFA todavía no arregló, y después quedan los que recurrieron acá a la APF o a la justicia ordinaria. Sebastián Rambert es el que todavía no arregla, que está con Berizzo en Chile. Y él también estaba con San Martín en FIFA. Y Garnero dice que está arreglando. Daniel Garnero, que no maneja Costa. Pero Garnero sí está arreglando. San Martín arregló. El que no arregla todavía es Sebastián Rambert. Bueno, vamos a lo de Nacional y Cerro, muchachos. Hoy hay que conocer novedades que nos adelante ya. Juanma, ¿cómo va a jugar Cerro Porteño? Ya hay lista de concentrados. Nacional, vos tenés el equipo de Nacional, Fabio, por favor. ¿Pone todo o no pone todo Nacional? ¿Cómo viene la mano? Yaquet está ya con 4 tarjetas amarillas. Ojo con esto, pieza clave en la defensa de Nacional. Sí. Y no cambia mucho. Hoy, por ejemplo, vuelve el equipo titular Ríos, que no había jugado la fecha pasada. Rubén Ríos. Que también está con muchas tarjetas, Fabio, Está con tarjetas. Entró en el segundo tiempo. Y entonces, pero sobre todo... ha sido dosificado más tranquilo ya el tema. Claro, de esa manera. Es que llega una carga importante de partidos para ciertos jugadores y ahí empiezan a dosificar. Como 4 cambios. Así le busca la vuelta a Sarabia. Y también metió por... Casi todo, jugó todo el partido, su... Y completó el tema de los 800 de los minutos. Sí. El tema es que, a diferencia de Olimpia y también en menor medida Cerro, Nacional tiene un partido clave este viernes. O sea, juega hoy, después van a Encarnación a jugar la Copa Paraguay, así que hay una seguidilla importante del equipo de Sarabia. Vi que este chico Fretes, Sergio, ese es el volante por la zona izquierda. Él está en el interés de Cerro Porteño, Fabio. Estaría en el interés atendiendo a esta situación que vive, no renovó, es un jugador muy interesante y está en la reserva. No es más tenido en cuenta por Pedro Saravilla. Vence su contrato ahora en diciembre. Sí, por eso es el volante por izquierda que nos sorprendía todo. Fulgurante, puede jugar por los dos costados. Veloz, técnico, el mismo. Chiquitito, pero... Por los dos costados 0 contra 0 en la olla, ¿te acuerdas? Ese. Y después quedó colgado. Después de ese partido, ahí que fue figura, le dijeron firmar, no quiso firmar. Ese fue su partido de despedida. Sí. A la pucha. Juanma, ¿cómo te va a mover personal? Buenas tardes. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos a todos. ¿Cómo va Cerro hoy? ¿Tiene equipo confirmado? ¿Hay novedades en la lista de concentrados? ¿Cómo está lo del Cerro Porteño para hoy? Sí, 21 futbolistas en la nómina de convocados para el partido de esta noche ante Libertad. Aparece de vuelta Ángel Cardoso Lucena en la convocatoria. También repite Rafael Carrascal, el colombiano que volvió a ser titular incluso la fecha pasada luego de quedar fuera incluso de esta lista en el partido ante Guaraní. Después, el resto de los futbolistas está totalmente a disposición de Francisco Arce. Aparecen Jan Fernández y Miguel Martínez, los dos goleros en la lista de convocados. Los defensores Alberto Espínola, Juan Patiño, Duarte, William Riveros, Carlos Rolón, Gabriel Báez y Alan Rodríguez. Los volantes convocados son Enzo Jiménez, Antonio Galeano, Robert Piriz Mota, Rafael Carrascal, Ángel Cardoso Lucena, Damián Bobadilla, Claudia Aquino. Y los ofensivos, Federico Carrizo, Brian Zamudio, Marcelo Moreno Martins, Fernando Romero y Fabián González. Con relación al equipo, y habrá que ver, dependerá si Francisco Arce lo incluye de vuelta a Ángel Cardoso Lucena a la titularidad. Sería, o es un caso muy extraño en realidad el de Pica, porque es la primera vez que quedó fuera de un partido y de una convocatoria, él estando a disposición de Francisco Arce.
Es decir, que va a ser, fue un cambio táctico el partido anterior donde él no estuvo, y habrá que ver si es que hoy arranca de vuelta de titular después. La base es prácticamente la misma, con Jan Fernández, Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte y por izquierda Gabriel Báez. En el medio campo por derecha Enzo Jiménez, allí Robert Pinilla Mota, y me queda la duda si arranca Carrascal o lo hace Ángel Cardoso Lucena, Brian Zamudio, Federico Carrizo y arriba en la delantera Fernando Romero. Esa sería la probable alineación de Cerro Porteño hoy para enfrentar a Libertad. Obligado a ganar para seguir con chances o con la esperanza de campeonar en la última fecha. No tiró la toalla todavía Cerro. ¿Cuál es el ambiente? No, hay un ambiente que sí, efectivamente, no es el mismo entusiasmo que hubo hasta antes del clásico, hasta el partido del clásico, pero van a pelear, van a luchar. Cerro Porteño va a intentar ganar de vuelta hoy para tratar de estar ahí. Sí, es evidente, y ya incluso algunas personas lo admiten, que el entusiasmo no es el mismo después de la derrota en el clásico. Ya. Juanma, volvemos más tarde entonces. ¿Confirmás Fernando Romero continúa como titular? Sí, estaría arrancando hoy como titular. Antes, y para cerrar este primer contacto, Bruno, anoche en medio de la transmisión previo al partido de Olimpia entre Guaireña y Guaraní, recibíamos la información que comentaba justamente recién con Fabio, lo de Sergio Fretes. Él es diestro, juega como extremo por izquierda, como volante por izquierda, así como ustedes ya lo mencionaban. No es tenido en cuenta en el plantel principal de Nacional. Su contrato vence en diciembre de este año, no llegó a un acuerdo con Nacional, no va a seguir en el tricolor, y Cerro Porteño mostró interés. Incluso hubo ya algunos contactos con el empresario de él, y habrá que ver si es que finalmente se cierra o no para que Sergio Fretes pueda jugar en Cerro Porteño el año que viene. Todavía todo muy rápido, muy incipiente, pero Cerro Porteño mostró interés por el volante zurdo o el volante por izquierda del Nacional. Perfecto. Gracias, Juanma. Volvemos más tarde. Muy amable. Dale, Bruno. Saludos a todos. 12, 1 minuto y medio. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesional altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. Reiva te cuida. ¿Necesitas dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. Empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. ¿Qué pasa si aceptan llevar al Defensores el partido de la última fecha y justo no gana ese mismo escenario ante Sol en la próxima fecha, dice? No, por eso ese juego periodístico que se hacía anteriormente, Bruno, Olimpia no tiene ese apuro, porque a lo sumo después del partido de hoy especialmente, se va a saber si es que aplica o no simultaneidad, y después se va a programar la última fecha. O sea, no es que hoy Olimpia tiene que decidir ante la incertidumbre, lo que decía allí, si no le va bien contra Sol. O sea, tranquilamente van a aguardar, porque, repito, hoy por hoy, si se mantiene la tendencia de que vienen ganando todos, sí, puede ser una especie de finalísima, la fecha 22, pero tranquilamente ese partido puede ser de mero cumplimiento, porque en la fecha 21, ya sea Olimpia o Nacional, fue campeón. Entonces no hay apuro. Tranquilamente es una decisión que se va a tomar luego de la fecha 21, que recién hoy, con el resultado de Nacional Tacuarembó, vamos a saber si se va a jugar el domingo o el martes.
Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. ¿Querés emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Paraguay. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Bueno, lo de Libertad hay que ver también, porque qué equipo va a poner. Y lo de Tacuarí, Tacuarí o Nacional. Tacuarí tiene baja, ¿cómo va el tema? Y Tacuarí viene con un mismo equipo que va insistiendo Robert Pereira, que le está dando resultados. Estuvo a punto de ganar la sola, inclusive en Villa Elisa, si no fuera por el penal, que fue un accidente en realidad, pero penal al fin. Y un equipo base con una estructura. Últimamente viene siendo titular el arquero Aldo Vareiro, un chico joven que está teniendo la posibilidad de... Aldo Vareiro se llama el arquero de Tacuarí. Un arquero interesante. Y una línea defensiva prácticamente que juega con tres zagueros. Pablo Espinosa, por ejemplo, es el lateral derecho, junto a Luis Cabral, que hoy por hoy ya es central, no es más lateral como en la otra época con Almeida. Es central con Robert Pereira junto a Igor Ribeiro en la zona defensiva, Néstor Jiménez siempre lateral izquierdo, y a partir de ahí un mediocampo que es bastante flexible y que trabaja muy bien las contras, con Iván Valdés por derecha, Ronald Domínguez y Marcelo Paredes por el centro. Por izquierda estaría jugando Ronda y Pedroso, y arriba dos jugadores letales en el área. Marcelo Fernández, muy rápido, pícaro, es un jugador a cuidar esta tarde, y la compañía de Gustavo Aguilar, que está haciendo muchos goles, jugador de Libertad, que le está dando una mano muy importante a Tacuarí para ir zafando el descenso. Ya prácticamente se olvidó Tacuarí el descenso, está peleando por un lugar en la Copa Sudamericana. Bueno, los dos partidos entonces, ¿cuáles son los horarios exactamente? 5:30. 17:30 el partido entre Tacuarí Nacional, Defensores del Chaco, y 20 horas para Libertad Cerro Porteño en La Huerta. Bueno, lo de Olimpia. ¿Qué partido Olimpia? Mirá que en un momento dado esa cancha, el campo estaba muy complicado, pero llegó rápido a los goles Olimpia, el primero y el segundo, y con ese detalle de que lo había empatado sorprendentemente 12 de octubre, ¿verdad? Se paró el partido después del gol de 12, y Olimpia siempre buscó por abajo a pesar de la cancha, porque la jugada del primer gol es una jugada de 5 toques, pared en espacio grande, y la jugada del penal también, ahí ya con espacio más reducido. Había empatado 12 de octubre, un accidente donde Gamarra cayó. Perdón, adelantamos esta información, Federico. Atención, Olimpia hace oficial el anuncio de renovación con la marca Nike hasta el 2026. Nike hasta el 2026, la conocida y poderosa marca Nike va a seguir vistiendo al Olimpia hasta el 2026. Buena información, sí. Más con lo que estamos hablando, ¿verdad? De estar levantando algunos o varios, o tapando varios agujeros que tiene en lo económico. Pero volviendo al partido de ayer, bien Paiva, otra vez justificándose. Derry González es la excepción como siempre, por arriba, por abajo. Buen primer tiempo Dale Silva. Costa que 12 de octubre buscó responder, no fue un equipo que se vaya a encerrar tanto atrás, pero realmente hay un momento en el segundo tiempo cuando 12 hace 3 cambios, donde Olimpia hace 2 cambios que parecía que podía descontar, tuvo 2 seguidas 12 de octubre, pero Olimpia siempre mantuvo distancia futbolística, siempre comandado por Derly. Cuando Derly camina, cambia de aire, es como que el equipo descansa un poco ofensivamente, cuando vuelve a meterse realmente ahí se desagota bien cuando lo quieren apretar, y siempre estuvo más cerca del cuarto, después del gol de Salcedo, que fue a los 5 minutos, y ya prácticamente cerró toda la historia para Olimpia 12 de octubre. El cuarto gol llega en un momento que la gente festejaba. Nosotros en la cabina estábamos justo tomando nota de las amarillas, tanto por Olimpia como por Nacional. Un gol que no tuvo que haber sido anulado, pero fue anulado a Brian Montenegro para hablar un poquito de Olimpia, que hizo 6 el jueves, que ayer estuvo cerca de hacer más de 3, que está en un momento ideal para las grandes definiciones. Sí, yo quiero destacar que a pesar de que el campo de juego capaz te pedía otra cosa, cuando un equipo está convencido, cuando un equipo está confiado, cuando un equipo se siente superior, porque
Capaz en el gol de Paiva voy a decir, bueno, el que aprovecha las condiciones climáticas de Guillermo con ese remate de media distancia, pero jugar rasante, de primera, buscando al compañero, liberando espacios con los movimientos, y después del golpe que significó el gol, una cancha que ya estaba casi imposible para jugar. No hubo eso. ningún momento de peligro, o sea, a ver, para que se entienda bien, por favor, no hubo riesgo en ningún momento de que Olimpia pierda el partido frente al 12 de octubre. Barrio Ecológico Itu, segunda etapa. IDESA te trae lanzamiento de la fracción más exclusiva de Cordillera, con cuotas súper accesibles. Cumplí el sueño de tener tu casa quinta con acceso al arroyo Itu. Increíble vista a la serranía y áreas verdes de descanso, con calle empedrada de acceso desde Ruta 2 a minutos del centro de Cacupé y ramal de Piribebuy. Invertí hoy en tu futuro y viví la experiencia de la naturaleza en Barrio Ecológico Itu. Conoce más contactando al WhatsApp 09724100 o ingresa a www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. En ningún momento, y ni siquiera perder, hasta empatar te diría, porque si uno analiza fríamente, fíjate que yo creo que hasta tiene más que ver el clima en el gol del 12 que en los goles del Olimpia. Mira lo que te digo, porque justo se larga a llover, pero eso es más situaciones extraordinarias que un desenlace común de lo que es el trámite. Olimpia va a agarrar los últimos 3 partidos que son los posteriores al clásico y siempre arrancó mejor. Y sacándolo de Resistencia, en uno le empiezan ganando y en el otro le empatan casi de forma inmediata. Pero lo que suele ocurrir con los equipos que están desmotivados o con crisis de confianza, cuando se produce la primera adversidad, allí empiezan a cambiar de libreto, quieren jugar de forma desesperada, quieren meter prepotencia en vez de juego, y eso en Olimpia no se nota. Por eso arrancaba diciendo el tema de la confianza y la convicción. Por eso, ante tu pregunta, Bruno, en ningún momento corrió riesgo el triunfo. Y para concretar, fíjate que el gol de Saúl ya es la segunda o tercera jugada de ese segundo tiempo. O sea, Olimpia entró en el segundo tiempo diciendo: ¿para qué vamos a macanear? Porque mira que la cancha está complicada y mantener una ventaja mínima. ¿Quién es el que llegó a la quinta amarilla? Tito. Torres. O sea, Torres no va a jugar contra Sol de América. Sí, ahí va a haber una renovación grande porque vuelve Tucu, Zárate, Salcedo y Mateo. Seguramente va a ser la línea de 4. Y la duda que quedó es que fue la primera vez que desde que retornó Richard, Ortiz entra no por Silva sino por Fernández, y Olimpia termina jugando hasta que salen Cardoso y compañía con el medio campo viejo. El dibujo anterior. El de Ale jugando de 8, Fernando Cardoso por izquierda y el doble C de Vampeta con Richard. Y yo le decía a Federico fuera de micrófono, no sé si esto ya es experimento, no tanto Sol, sino, ya que todo el mundo habla de la finalísima, es ese medio campo, porque no se puede negar que después del clásico, estos 3 partidos invitaban a que Ale Silva juegue de 6, o sea, que juegue ahí manejando los tiempos, habilitando. Ayer en el primer tiempo hay un gran anticipo de Ale para mantener una pelota viva y seguir ahí machacando. Pero yo creo que en la defensa no hay mucho misterio más allá de la baja, pero en el mediocampo, por primera vez se volvió a ese mediocampo, porque hasta ahora siempre Richard entraba por Ale Silva y se mantenía a Cardoso por izquierda Cardoso por derecha y a Hugo Fernández por el sector izquierda. Yo creo que de esos partidos que a un técnico le gusta planificar de esta manera como se le dio, en el sentido de la abismal diferencia que había entre un equipo y otro. El partido terminó con el gol de Salcedo y después fue dosificar el juego, que le sirvió mucho para descansar al equipo. Es gusto estar en contacto con el presidente del Club Olimpia. Presidente, ¿cómo te va? Miguel Cardona, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Cómo está todo el equipo de Cardinal? Buenas tardes a toditos. A gran hinchada olimpista también. Más que meritorio se puede decir el triunfo de Olimpia por la lluvia, el terreno, en un momento dado y en el momento menos esperado le empata a 12 de octubre, presidente. Sí, la verdad que un partido muy duro. La verdad que a mí me sorprendió la intensidad de 12 de octubre y me preocupó mucho también el clima, ¿verdad? Porque la verdad que siempre venimos diciendo, hablando ahí con el profe
Julio, con Paco, con Aitor, donde me dicen que a nosotros una cancha donde si tiene mucha agua nos complica, porque nuestro sistema de juego es la velocidad, la intensidad, la profundidad, y se pierde precisión con el agua. Nuestro fútbol es el fútbol que buscamos la precisión, y a veces también, debo decirle, ¿verdad?, no todas las canchas tienen la capacidad de drenar rápido el agua. Mismo nuestra misma cancha tenemos que mejorar en eso. Sabemos que hay lugares donde se acumula el agua, y eso me preocupó mucho, te soy muy sincero, ¿verdad? El tema del clima nos empezó a afectar, el tema de los pases, pero bueno, la verdad que eso valoriza al doble, porque con esa entrega en cada pelota, con el agua, con la lluvia, luchando desde, desde el minuto 1. También me preocupaba, ¿verdad?, en los juegos aéreos, con la cabeza contra cabeza, que no vengan. La verdad que estaba, por un lado disfrutaba, pero por otro lado me quedé muy preocupado. Decía, Dios mío, ¿cuándo va a parar esta lluvia? Pues en un momento parecía que se caía a cántaro, y en ese fíjate, entra el gol de ellos, se para el partido. Dije, no, lo único que falta es que esto se pare y se vuelva a jugar al otro día, aunque esto sería... Pero dice que llegó a caer granizo en un momento dado. Eso me hicieron, pues yo no vi. Alguien me dijo, presidente, le va a caer granizo, pues rarísimo, pues no sé. Yo no vi, la verdad Alguien me dijo después del partido cayó granizo, no puede ser. Y si es así, con más, debo decir una cosa que dije ayer, ¿cómo valoro a la hinchada olimpista? ¿Cómo valoro a esta hinchada que se fue, que llenó el estadio, que con la lluvia seguía estoicamente hinchando? Había criaturas de 3 años, de 4 años, terminar el partido con la remera toda mojada, su papá y su mamá me decían, mira, presidente, ya. Otro me decía, venimos de Pedro Juan Caballero, venimos de Salto Albuera, venimos Coronel, vio con criaturitas de 3 años, otros habían de 8, de 10 años, lleno el estadio. Una señora llegó hasta la entrada para uno, sacó su silla de rueda atrás de su auto y se bajó en silla de rueda, todo así. Dios mío, todo lo que hacemos, todo el esfuerzo que hacemos vale la pena y justifica con eso nomás ya justifica. Y esa hinchada aguantó y seguía alentando y seguía apoyando a sus clubes, a estos jóvenes. Y bueno, ¿qué te puedo decir, Bruno? La verdad que esos son los momentos que decir, vale la pena todo lo que hacemos, vale la pena todo el esfuerzo, y que nuestros jugadores den todo lo que estén dando, como le dije, y dan por su hinchada, porque se merece esta hinchada. Y le dijo ayer el profe Julio César Cáceres, miren lo que es el estadio, ustedes hicieron esto, ustedes hicieron que logren que esta gente venga, que le apoye, ustedes lograron este efecto. Vayan, peleen y disfruten esto también ustedes. Presidente, esto, te hago una consulta en medio de la euforia, faltan 3 fechas. Julio, 2 fechas. Julio Cáceres va a continuar independientemente a que sea campeón o no la Olimpia el próximo año. Y mira, mi querido Bruno, yo así como están las cosas, yo te digo, a mí el profe va a continuar. El profe ha hecho un trabajo extraordinario, ha hecho un trabajo encomiable, ha luchado muchísimo contra todas las adversidades, contra todo esto. Este año te voy a decir una de las cosas que veo, que estoy siguiendo los datos, puedo tener el margen de error de 1 o 2, pero 15 jugadores, 15 debutaron este año, 15 en primera. Y ayer, del equipo que estaba jugando... Bueno, pero por la coyuntura, presidente, porque Olimpia no puede fichar. Yo no sé si esto iba a pasar, te lo planteo con mucho respeto. No sé si iba a pasar esto si Olimpia podía fichar. Eso valoriza más el trabajo que te da. Yo le dije ayer a mis jugadores, debe ser el único club, uno de los pocos clubes que yo vea castigado con 16 demandas FIFA, sin poder contratar a nadie y que esté peleando el campeonato, aparte de todo lo que ya peleamos en el año, de lo que entramos en la fase de grupo Libertadores, y teníamos la Libertadores más el campeonato Apertura, teníamos 9 partidos más que los otros, veníamos con una lucha imparable. Hicieron un trabajo extraordinario. Yo estaba seguro que en el clausura íbamos a luchar mucho más. Yo dije, esperen en el clausura, sin estos dos el Olimpia va a ser muy peligroso. Y creo que lo estuvo haciendo, y ese es el mérito de todo este equipo que está trabajando. Por eso que te digo, para mí no es un tema menor debutar
15 jugadores. Ayer, de los titulares, 6 eran que se formaron en nuestra cantera o que el año pasado están en reserva. Entrando también otros jóvenes como Manu Romero, Alex Franco. Eso demuestra de que está bien, no hay mal que por bien no venga, pero hay que tener la capacidad de motivar a estos jóvenes y que se logre ese efecto de sinergia positiva entre jugadores de experiencia y jugadores jóvenes, que hay que llevarlo, es un proceso de maduración que estos jugadores tuvieron que madurar muchísimo en poco tiempo. Y presidente, pero entonces, hoy de boca del propio presidente del Olimpia, 31 de octubre, hoy vos decís, independientemente a lo que vaya a pasar, sea campeón o no Olimpia, Julio Cáceres arranca la temporada 2023. Así como está hoy, sí. Nosotros, Bruno, somos siempre también, ¿cómo te diría? Nosotros siempre tenemos que rendir examen final cada partido. Eso es lo Olimpia. Y siempre llega al fin de año se hace una revisión de todo. De los jugadores, del cuerpo técnico, se hace un análisis entre directiva y del presidente y el grupo de técnicos, jugadores. O sea, hay un proceso acá. Estas no son decisiones de una persona sola. No sé si me entendés. Así funciona. Tenemos que ser institucionales. Es un colegiado. Pero vos me preguntaste a mí, como la vez pasada, ¿entendés cómo te respondí? Me preguntaste, por ejemplo, presidente, el partido contra Nacional, en el caso que se dé, ¿vas a querer jugar en para uno? No, y te dije, mi instinto, lo que yo quiero es, a mí me gustaría jugar en para uno, pero yo soy un hombre de equipo, tengo que hablar con mis jugadores, tengo que hablar con mi cuerpo técnico, tenemos que decidir en conjunto eso. La misma cosa te digo, el tema del técnico, de los jugadores, todo esto se analiza a fin de año. ¿Por qué Nike crees renovó con el Olimpia 3 años más, una marca tan poderosa, tan fuerte, top of mind, una marca internacional hasta el 2026, Nike con el Olimpia, presidente? Te voy a decir algo, Bruno. Ellos me dijeron que Nike Internacional está sorprendido del Olimpia. Y están, no es Nike Paraguay, Nike Internacional, en su página está el Olimpia. Y están sorprendidos, pues ya estuvieron oficiando a otro equipo, pero están sorprendidos del Olimpia. De que no den abasto, de que llegan y se llenan y se terminan en los lugares, no hay, se terminan las medidas de la remera. Entonces, están sorprendidos de lo que es el Olimpia y muy contentos con el Olimpia. Y que están siguiendo paso a paso el Olimpia, los diseños del Olimpia se hacen en Inglaterra, Bruno. Eso es una cosa increíble, los diseños. Y estudian la historia del Olimpia y conforme a eso van haciendo sus lanzamientos. Yo ya miré lo que es el 2023, es una cosa espectacular, y también mira el 2024, pero el 2023 es espectacular lo que se viene. Es espectacular y un homenaje a las cosas que ya van a ver. Falta poco para que se lance. Pero nosotros como Olimpia también hemos apostado por Nike. Nosotros también hemos visto. Vino otra empresa que ofreció el doble que Nike. A pesar de todo el problema económico que tiene el Olimpia, dijimos no, vamos a seguir con Nike porque Olimpia tiene que ser sinónimo de calidad. Y esta gente trabaja en forma seria, en profesional, en toda la parte de marketing, en toda la parte de asistencia, en cómo llegan los equipamientos para nuestros jugadores. Todo eso hemos evaluado. Entonces hemos dicho, Nike es una de las marcas top mundiales, como bien dijiste, y Nike le va a vestir a otro grande del mundo como es el Olimpia. Entonces, esa alianza que hemos visto que ha sido muy buena, hemos apostado a continuar con ellos. Presidente, si hoy empata Nacional con Tacuarembó, no hay forma que haya definición en la penúltima fecha. ¿Cuál sería la postura del Olimpia en el tema de la simultaneidad? O sea, ustedes, si hoy Nacional empata, ¿van a pedir jugar el fin de semana contra Sol de América? O si por allí la APF les quiere programar el mismo día, un martes, ¿ustedes aceptarían eso? Eso está muy avanzado, que sea el lunes martes, pues se juega la Copa Paraguay, creo que juega Nacional el viernes. Sí, pero viste, presidente, que si Nacional hoy empata, viste que lo de la simultaneidad es si hay desenlace, pero
si igualan en puntos ustedes, no puede haber desenlace. ¿Igual ustedes jugarían el mismo día de Nacional o ustedes querrían jugar el fin de semana? Yo soy muy sincero, Daniel. Yo no quiero ni pensar en esos escenarios. Yo tengo que enfocarme, mi cabeza está solamente en Sol América. Nosotros no tenemos que ser... de ese partido te estoy hablando, pero sí. Solo contra Sol. Solo Sol. Y contra Sol que nos digan ellos cuando quieren jugar. Si quieren jugar el fin de semana y quieren jugar martes, no tenemos problema con eso. A mí me da absolutamente igual. Claro, presidente. Absolutamente igual. O sea, pero no quiero hablar de un escenario sobre lo que ellos pueda o no ocurrir. La verdad que no quiero ni pensar en los partidos de hoy. No es ni yo voy a esperar el resultado final y ahí ve qué hacemos. Mi foco es Sol América, llegar con todo el equipo completo. Sabemos que Tito Torres no va a estar por acumulación de amarilla, hay que reestructurar el equipo. Vuelve Tucu y el técnico tiene que armar el equipo adecuado. Realmente jugando el martes son muchos días que va a parar el equipo y que me preocupa un poco. Pero bueno, espero que el profe Pablo Rosso tiene la sabiduría de hacer esto. Son muchos días, estar 9 días. En el caso que te fue el martes, 9 días es un poco mucho, ¿verdad? La verdad, se pierde un poco la intensidad física, o esperemos que así no sea. Presidente, buen día. Ayer había preocupación, se veía por el tema de la invasión de público, ahí en la platea VIP, que ayer pusieron vallado, redoblaron de guardia y salió todo bien, ¿no? Y sí, eso hemos cuidado mucho, lo detallar. Conformé un equipo de seguridad donde gente esté trabajando. Estuvo al cargo ahí Pedro Balota. Le dije, Pedro, quiero que esto salga perfecto con nuestros gerentes, 0 margen de error. Pongan vallado, pongan personales de seguridad y si es necesario hasta la policía que esté ahí. Hagamos el gusano también para el tema del árbitro. Quiero tener 0 margen de error, porque si optamos finalmente para uno, no quiero que haya excusas para que nos sancionen y nos quieran impedir jugar en nuestra cancha. Claro, ese era el punto. ¿Olimpia ya recibió multa por la invasión anterior? Mira, que yo sepa todavía no. Que yo sepa todavía no. No me pasó por lo menos mi equipo jurídico. Hoy por lo menos no me pasó el informe. Van a recibir multa, ¿eh? Van a recibir. Y seguro que sí, seguro es lo que sí, es lo que corresponde. ¿Qué vamos a hacer? No hay nada que hacer. Aquella de General Caballero fue, ¿verdad? Que entró tanta gente, sí. Contra General Caballero fue. Aquel 2-1. Presidente, ¿y pudiste desactivar algunas bombas respecto a algunas demandas? Desactivamos, mira, hoy terminé de firmar la última. Desactivamos mucho tiempo de lucha, de negociación. Hoy se desactivó la de Robert Ergas, que tenían tema de salario atrasado. Lo de Defensor Sporting, que también teníamos una demanda FIFA, que estas dos ya con sentencia que nos impedían contratar. También hemos llegado a un acuerdo inteligente y de mucha paciencia, a quien le agradezco mucho al profesor Dani Garnero. Era una multa muy grande, era un monto muy grande. Hemos llegado a un acuerdo, una parte en bono, otra parte en efectivo, pero hemos firmado, hemos llegado a un buen acuerdo, y esta mañana el último fue el de Andrés San Martín, que ya estaba también con sentencia FIFA. 4 casos hemos solucionado y estamos trabajando. Este equipo, debo agradecer públicamente al equipo que conforma, a Oscar Vicente, a Ricardo Doria, que están trabajando no solamente el tema de lo económico, sino también en las gestiones. Ellos mismos a veces les digo, libérenme, pues yo no tengo humanamente tiempo de seguir también negociaciones que llevan un tiempo, llevan un proceso. Ahí también trabaja mi equipo jurídico, está Rafael, el abogado Rafael Benítez, acá en Paraguay, y en la Argentina está Ariel Rec, uno de los mejores abogados FIFA, y bueno, y sobre eso se va llevando, se va negociando. Hay toda una gestión detrás de cada uno de estos acuerdos, y con esto seguimos arreglando, vamos a seguir, y hay otros que están en camino, costarán más, costarán menos, como yo siempre digo, no hay plata para todo, pero el primero que agarra son los que van a recibir, van a llegar a un acuerdo económico. Tampoco no hay en este momento un momento muy duro económicamente para ellos. Estos son los meses duros. Yo creo que a fin de año vamos a tener mejores noticias, y sobre eso también podemos seguir cumpliendo con todo, y vamos a seguir ordenando el club. El club necesita seguir ordenándose cada vez más. Estamos en un club serio, sólido, responsable. Presidente, Ergas nos dijo que se bajó 20% los impuestos. Hubo predisposición de parte de él, ¿cierto?
predisposición. Pero los detalles, porcentajes que yo no puedo hacer porque son estas cláusulas. No, te cuento lo que él nos dijo ahora. Te cuento lo que él nos dijo. Qué bueno. No, y eso demuestra una buena voluntad. Me dijo inclusive que a mí me dijeron que dijo que estaba muy contento, que el Olimpia ha sido una experiencia para él. Sí, muy buena y que se fue con un gran afecto al Olimpia. Bueno, eso habla muy bien de él y me pone contento para la gente que se vaya así, que quiere dejar un buen recuerdo en el Olimpia. ¿Qué te puedo decir? Presidente, ¿y qué tal la compra de bonos? ¿Qué tal resulta la experiencia? Compra de bonos, casi no existe compra de bonos, no existe compra de bonos acá. Los bonos se han canjeado por deudas, pero que la gente compre bonos, eso no existe, es mínimo. Bueno, me parece mal, el movimiento de bono. Pero digamos que el movimiento de bono, ¿satisface la expectativa que tenían? Yo creo que sí, yo creo que sí. La gente acepta que si es un instrumento de pago, pues le digo, no hay otro. Agarran esto, no hay otra cosa. Hoy efectivo no hay. Entonces, de ese punto de vista se está trabajando, no es fácil, un tema que nos quita dinero cada mes, porque esos bonos se tienen que alimentar con los ingresos de entrada, con algunos temas de sponsor, se tienen que cubrir los 3 meses de intereses que vienen en los próximos 3 meses, y ahí nos liberan el saldo, pero es la única forma de cumplir y llevar, ¿verdad? Y estamos llevando con mucho esfuerzo, no es fácil, es una carga financiera muy grande, 80 a 100 mil dólares al mes de intereses que está pagando el club en eso. Presidente, 2 fechas y vos hablas de una combinación, Dani. Ahí tendría que haber simultaneidad, ¿verdad? Explicarle un poco al presidente. No, si el presidente ni en la siguiente fecha quiere estar pensando. Bueno, entonces, pero yo le quería preguntar, por ejemplo, que eres una finalísima, ¿te gustaría con Nacional? ¿Te imaginas lo que va a hacer eso? Y si para Sol me respondió, no creo que te responda. Bueno, voy a hacerle esta me va a responder, estoy seguro. Olimpia va a ser campeón de este clausura. Olimpia va a luchar partido a partido. Tenemos una final durísima contra Sol América. Nuestra energía, nuestro foco y nuestro tiempo tiene que estar enfocado en Sol América y no pensar en lo que viene. Esta es la madre de la batalla. Un partido, un empate en un error te deja fuera del campeonato. De nada yo puedo pensar en el siguiente si acá no hay margen de error. Está bien, pero espera. Contale un poco, Dani, tu combinación de... Andes no saben todo. Hacerle un comentario, espera. Yo le pregunté lo de la simultaneidad ahora, pero... ¿Cuál es la combinación para la finalísima? No, o inclusive que haya campeón ya en la próxima fecha. Y lo que decía el presidente, si uno empata y el otro gana, o sea, si hoy gana Nacional y si Olimpia falla, y en eso la lectura del presidente es correcta. Si Olimpia empata contra Sol y Nacional le gana a Meliano, Nacional ya es campeón y ese partido de la última fecha no tiene sentido. Si hoy gana Tacuarembó y Olimpia le gana a Sol y Tacuarembó pierde contra Meliano, y Cerro lo mismo contra Libertad y Resistencia, Olimpia ya es campeón antes de la famosa finalísima. O sea, el margen de error es casi nulo, hasta el punto que se pueden dar finalísimas o definiciones anticipadas para cualquiera de los dos. No hay margen de error acá, señores. No se puede pensar en el próximo partido si vos no liquidás el partido que te toca en lo que viene. O sea, nosotros ni podemos pensar en lo otro sin enfocarnos en Sudamérica con todo. Eso le garantizo. O sea, yo ni pienso en lo otro, ni sé y mañana o esta noche me enteraré de los resultados de los otros equipos que no voy a ni a mirar. No mirás los partidos. Yo no miro. Ni por Twitter, ni no te informás por la radio, nada. Nada, cero. ¿Y qué hace? ¿Te encerrar? Y después veo al final de la noche las repeticiones de la jugada, si hay alguna jugada rara o dudosa. Solamente para mirar y aprender ahí. Pero o sea, te encerrás, no sé, tipo Howard Hughes, no sé, te encerrás en una... Hago actividad física, o me voy o camino, me voy a algún lado, hago algo, no quiero ver los partidos. Mira vos. Me quita energía, Bruno, no tiene sentido. Yo tengo que enfocarme en mi equipo, no en cómo le vaya a otro, si le va mal, si se tropieza, no me gusta eso, no.
Mi cabeza no trabaja así, me olvido, y se le resultó y sobre eso tengo que administrar la realidad. Pero ¿cómo es? Cuando termina el partido, alguien te llama y te dice, presidente, el resultado final tal cosa. O me escriben en el WhatsApp y no conecto los 2 horas que duran el teléfono, yo fuera el teléfono. La figura del partido de ayer, ¿quién fue para vos, presidente? Híjole, qué buenísima pregunta, más que todito fue, mira, extraordinario fue, te digo, bueno, lo de Saúl fue espectacular, lo de Tito como siempre, Mateo fue jugar partido clave, Checho también hizo temas, ya que fue muy difícil lo que le tocó el agua, Gastón también estuvo muy bien en algunas movidas, lo de Marco Gómez, como siempre extraordinario, Fer Cardoso, terrible, Hugo Fernández, la profundidad, el cambio del sistema de juego que nos dio, Alex Silva también, en esa posición nueva, donde tiene una visión de todo el campo de fútbol, antes era solamente en un lado, ahora sale con una velocidad, lo de Derli, extraordinario, como siempre, imparable con el agua mojada, lo de Paiva, pero qué difícil es decirte quién fue la figura, lo que pasa es que me gustaron mucho, muy difícil. Presidente, no me haga decir eso. Nosotros le elegimos a Derlis González y en el podio lo subimos a Saúl Salcedo, que hizo un partidazo. Creo que Federico Alejandro Silva y Dani lo subió a quién, lo subimos a Silva. Ale Silva, y yo el tercero puse Paiva y Dani puso a Salcedo. A Salcedo. Paiva porque abrió el marcador. Claro, gol importante. Sí. Aparte fue un golazo. Por eso es tan difícil elegir uno en este momento, tan difícil. Es que todo el equipo está luchando desde el minuto 1, poniendo las piernas, luchando, no deja. Cuando vos ves un jugador de ellos, 3 en la marca nuestro, con la lluvia y todo, o sea, así, muerde nuestro equipo, tienen la actitud, salen cada pelota a dar todo. Entonces, pues, sí, es muy difícil, la verdad que a mí me pone contento el equipo ¿Quién es el hombre de la cancha del equipo? Y la actitud que van poniendo en cada partido. Ese es el hombre de la cancha, no hay otro. Yo siento en el vestuario antes del partido cómo están enfocados, cómo están con hambre, cómo están comprometidos. Entonces, creo que estamos en un equipo, como yo le dije a ellos, vamos a seguir luchando, vamos a seguir. Que yo conozca, no sé, algún club que esté con estos problemas financieros que tiene el Olimpia, que tuvo que desde el comienzo del año totalmente desbordado, con 16 demandas FIFA, castigado por la FIFA, no poder contratar nadie, ni siquiera de las inferiores, ni nuestros sub-14, nadie nos puede fichar por el Olimpia. Y a pesar de todo esto, que esté luchando el campeonato, y bueno, eso habla muy bien de este grupo humano. Gerardo Acosta acaba de decirnos que es hasta el febrero del 2024 que no puede fichar Olimpia en uno de sus casos. Mira vos. Vamos a seguir viendo. Que diga Gerardo Acosta, vamos a seguir viendo. El Olimpia está trabajando. Yo no voy a entrar a un debate con Gerardo Acosta. Pero Olimpia está trabajando, Bruno, y Olimpia ya va a ver, decían todo, ¿qué decían al comienzo del año? Olimpia no va a conseguir nada, Olimpia no puede, Olimpia está quebrado, Olimpia tiene esto, Olimpia no va a poder salir, Olimpia no puede respirar, un Olimpia que está en etapa en terapia intensiva, y hoy es un Olimpia que está luchando. Vamos a mirar. Varios decían, este presidente está loco, ¿cómo vamos a hacer esto? Y bueno, ahí estamos cerca, estamos luchando. Presidente, lo último, y quiero la mayor sinceridad posible. Sé que soy sincero, no me tomes a mal, pero es un tema para mí bastante interesante y al mismo tiempo vidrioso, porque en redes estuvo corriendo, y no sé cómo fue, ¿verdad? Pero un colega nuestro, inclusive, que cada uno ejerce el periodismo como cree conveniente, y yo respeto mucho eso. Pero habitualmente yo, por lo menos, si no estoy seguro de la fuente, y corte que me equivoco, todos nos equivocamos, porque a veces el fútbol es tan dinámico y uno recibe de la propia fuente una información que te dice, sí, esto ya está arreglado y por el camino pasa algo, y bueno, cae una operación y es así la vida.
Entonces, pero en este caso puntual, quiero preguntarte, te pido por favor, no sinceridad, la mayor claridad posible para el público de Olimpia que te está escuchando a través de un medio tan importante como el nuestro, acá y en todo el mundo. ¿Roque Santa Cruz podría volver al Olimpia? Mira, Bruno, hoy hablar de eso es imposible. Pero corre en redes, presidente, entendeme, corre en redes. Año se va a evaluar todo, hay demasiados componentes que evaluar en todo esto. Entonces puede volver. El equipo, quiénes no, demasiado variable para pensar hoy en que Roque Santa Cruz pueda o no volver al Olimpia. Pero si vos me decías a fin de año analizar, entonces puede volver. Todo se va a analizar, Bruno. Vos no le tenés rencor. Olimpia no tiene, yo no le tengo rencor. O sea, vos le abrirías las puertas otra vez. Si es que agrega el valor deportivo que nosotros queremos y que vamos a analizar, tío. Si es que se adecua a las condiciones económicas que el Olimpia puede, si es que hay voluntad de él de volver, todas esas variables son hoy incontrolables. Olimpia es un club que no tiene que ser pasional. Olimpia es un club racional. Tiene que pensar las cosas, que es lo que más le convenga al club, sobre eso tomar las decisiones adecuadas. Clarísimo. Presidente, muchas felicidades por la victoria y bueno, a diferencia tuya, nosotros vamos a estar transmitiendo hoy a full. ¿Cómo es que decían la señora enviarme un WhatsApp No, yo no te puedo. No. La señora antes pues decían a todo trapo, mi hijo, metele a todo trapo. Y bueno, así vamos a estar nosotros hoy con el partido de Nacional Tacuarí y después con Cerro Porteño Libertad. ¿Está bien? Qué bien. Que hagan un buen trabajo, que sea una linda jornada y que salga todo bien. Felicidades, presidente. Un abrazo. Gracias. Miguel Cardona, presidente del Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, yo creo que clave, Twitty, compañeros, Ariel, preparar un resumen para cerrar hoy el programa de Cardona, pero esta última parte, pregunta incluida, lo que responde Cardona. Lo de Roque no es un invento, no es una cosa que está lejana. Y hay una predisposición, me parece, de no cerrar las puertas y no decirle, él no le guarda rencor, no tiene por qué el Olimpia hacer eso, dice. Yo creo que es la explicación que dio él. Yo creo que cuando dice... Deja la puerta abierta para... Depende de Roque, entonces ahora. Cuando él dice, Olimpia no debe ser un club pasional, sino racional, me parece que sintetiza lo que eventualmente puede ocurrir. Pero por eso, Dani, yo creo que esta es la noticia, perdón, discúlpame, por favor, yo creo que esta es la noticia, no sé si el año, pero, o sea, que Roque tenga la posibilidad de volver al Olimpia, dicho por su presidente, si se adecua a la cuestión económica, si está bien deportivamente, y Roque está jugando, y que Olimpia levante todas las sanciones. Sí, lógico, por eso. O sea, por eso él habló de condicionantes, sí tal cosa, sí esto, sí tal cosa, pero a lo que voy es, si puede fichar Olimpia no le cierra las puertas a Roque Santa Cruz, dicho por su presidente, no es que dijo Juancito González. A eso es fuerte noticia. Contrariamente a lo que... Vos sabés que la otra vez cuando me preguntaba Mabel justamente, le dije, no, ni una posibilidad. Y ahora... a mí me sorprendió. No, después de lo que acaba de decir Cardona, porque él podría haber dicho, vamos a hablar después del campeonato, no quiero hablar de esto, pero habló. Sí. Y... ¿Vos sabés que hubiese dicho, por ejemplo, Federico, si ya no lo quieren a Roque Santa Cruz, hubiese dicho... No, Roque ya tomó su decisión y él está en libertad y nosotros estamos ya armando un nuevo grupo y estamos contentos, estamos peleando el campeonato. Esa pudo haber sido una respuesta. O cerraba la puerta o tiraba la pelota a otro lado. No, pero le abrió la puerta. ¿eh? No, le abrió la puerta, le abrió. Cuando utiliza la palabra racional y pasional, no es para Roque. Es para la gente del Olimpia. Claro, porque... ¿Te entiendes? Vamos a hacer un sondeo ahora. No, esto es un sondeo. Es que marca... Después de lo que dijo, perdón Fabio, después de lo que acaba de decirnos Miguel Cardona, señores, nada más y nada menos que presidente del club,
¿aceptan o no a Roque Santa Cruz? ¿Por qué estás tan callado, Ariel? ¿No te interesa el Roque Olimpia? No, lo que pasa es que quiero... la noticia del... Estoy preparando y tratando de construir la mejor manera para que sea impactante la noticia también. No, pero hablando en serio, eso es fuerte. Pero en serio, no le cerró, al contrario, yo creo que le abrió la puerta. Tiene razón ayer porque poner una palabra de más, tenés que poner textualmente lo que dijo Cardona. Sí. No interpretar, ¿verdad? Porque ahí puede ser, porque Cardona abrió la puerta. Tampoco dijo, pero si se adecua. ¿A vos te parece que a esta altura de la vida... Bueno, pero si Roque no quiere volver... Estuvo en una Olimpia en el que le prestaba plata y le pagaba sueldo al utilero, no se va a adecuar económicamente ahora. Si él quiere volver, está claro. Pero ¿y si Roque quiere cerrar su carrera el próximo año en Olimpia? La va a cerrar. Y bueno, por eso, claro. Entonces Olimpia le abre la puerta. Porque si no, iba a ser para el presidente. Hay un sí de los dos. Para el presidente iba a ser fácil decir... lo que el hincha quiere escuchar. No, Roque ya cumplió un ciclo con nosotros, ya se fue. Ese iba a ser lo más fácil para... Eso también pudo haber sido una respuesta. Para el oído del hincha, ¿verdad? Y después marcó distancia con el hincha también, porque al decir pasional, y tenemos que ser racional, entonces dice, esperen un ratito, está bien, yo entiendo la calentura de los hinchas contra Roque, pero acá sí hay un proyecto importante para nosotros no miramos como mira el hincha, ¿verdad? Entonces, por eso, por eso entiendo cuando él dice en una parte, si deportivamente él, no sé si dijo está... bien o algo así, ¿verdad? Es como que van a analizar y Roque viene jugando todos los partidos en Libertad. La voluntad. Si analizamos el Roque 21 y el Roque 22, el Roque 22 jugó mejor. Claro, sí, vamos a escuchar textualmente otra vez esto. A Olimpia le hizo 4 goles, le hizo en todo el año, jugando por Libertad. O sea que hay vigencia y vigencia. El gol que le hizo al finalista de la Libertadores. Sí. Y también hay, y también hay otro elemento. Cuando hablamos del tema del cuerpo técnico y todo eso, la preponderancia que tiene el plantel. 3 goles, gracias a Martín. Y el plantel, o sea, hasta el hater más así sabe lo que el plantel actual del Olimpia, el de las 8 victorias consecutivas. Ellos saben qué piensa el plantel actual del Olimpia de Roque Santa Cruz. 14 goles hizo Roque. Ariel, vos sos el único que no opinaste todavía. Me extraña esto, Roque, el tema Roque, dale. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que querés ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Despedimos octubre de la mejor manera porque en Farmacias Catedral llegaron los descuentos reales edición especial que van hasta el 50% en todas las categorías y todas las formas de pago. Si no podés pasar por alguna de las 123 sucursales, llámanos al 627-7000 o al asterisco 6277, llamada sin costo para Tigo y personal. WhatsApp 0985-689-701. Atención, llega noviembre, mes aniversario de Farmacias Catedral. Cumplimos 117 años y los regalos lo llevas vos. Seguinos en Facebook e Instagram como @Farmacia Catedral PY. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. ¿Roque Santa Cruz podría volver al Olimpia? Mira, Bruno, hoy hablar de eso es imposible. Pero corre en redes, presidente. Entendeme, corre en redes. Año se va a evaluar todo. Hay demasiados componentes que evaluar en todo esto. Entonces puede volver. El equipo, quiénes no. Demasiado variable para pensar hoy en que Roque Santa Cruz pueda o no volver al Olimpia. Pero si vos me decías fin de año analizar, entonces puede volver.
va a analizar, Bruno. Vos no le tenés rencor. Olimpia no tiene, yo no le tengo rencor. O sea, vos le abrirías las puertas otra vez. Si es que agrega el valor deportivo que nosotros queremos y que vamos a analizar, tío. Si es que se adecua a las condiciones económicas que el Olimpia puede, si es que hay voluntad de él de volver, todas esas variables son hoy incontrolables. Olimpia es un club que no tiene que ser pasional, Olimpia es un club racional, tiene que pensar las cosas, que es lo que más le convenga al club, sobre eso tomar las decisiones adecuadas. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Motocultores Uscuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción para el campo. Conoce los Motocultores Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Uscuerna. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. Tu patrimonio y tu familia no pueden quedar desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años, ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, tu casa, tu negocio y tu familia. Te daremos un asesoramiento personalizado para asegurar tus bienes. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Casa Matriz, Independencia Nacional, 565 primer piso, Asunción. Teléfonos 492-811 al 12, www.atalayaseguros.com.py. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres Bodenflan y Lactomix con polvas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. Vino Santa Elena, el más reconocido y elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos, en tu mesa y en tu mente. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora. Y Médicos del Chaco, Coarco, cerca y rápido. Atención, profesionales colocadores de pisos. Llegó la oportunidad para demostrar tu talento y habilidad. Bienvenido al quinto concurso de colocadores Clocola Ruby 2022. En este concurso te vas a capacitar, conocer sobre nuevos productos, técnicas y tips de colocación, herramientas, contactar con una nueva red de colegas y futuros nuevos trabajos. Para tu inscripción, escribir al 0985-622-102 por WhatsApp. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena Salud, Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos, ochi, botifarritas, besitos en picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros en picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos. Son riquísimos productos Ochi, el gusto es nuestro. Lo más nuevo de Forestaki, Broncosport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llama a Tapero Visa para agendar tu test drive. Broncosport, creada para todoterreno. Llama a Tapero Visa al 021-603-100 para la previa o el after office. Para ese chef que llevas adentro para el cumpleaños de los más pequeños. Los panchos o pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza, juega con todo.
todo. El poderoso antigripal Gripsil, día y noche, alivia los síntomas de la gripe como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros. Gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica, la gripe se rinde con Gripsil. Gripsil día y noche es de venta libre en farmacias. Lo mejor es de Kinfa. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Queda Derby González, gran pase para Paiva, aguanta de espaldas el arco, tocándola con Fernández, pase de primera, avanza Paiva, tira. Las Libertadores, las del mundo, y puede ser la número 46. Olimpia líder, Olimpia, con el gol de Paiva, Olimpia 1, nosotros Octubre 0. Federico Arias. En el momento, se puede decir, en el que más agua está cayendo, porque es torrencial ya, y Olimpia termina bailando bajo la lluvia, sí, porque realmente la jugada es sensacional. Está muy fino el equipo, jugó un solo toque, Paiva con una confianza tremenda, una jugada que arranca con Fernández, primero Derlis para Paiva, Paiva de espaldas a 40 metros del arco. La toca a la izquierda para Fernández. Fernández mete el pase perfecto para Silva, Ale, que está cerca de la media luna, que lo ve venir a Paiva de frente y le toca de zurda al balón. Balón corto, que Paiva lo amansa, lo domina y le pega con arma y vida al segundo palo de Jiménez, que vuela, manotea, pero no puede parar la potencia de ese balón. Gran jugada colectiva bajo la lluvia que muestra cómo está Olimpia para subirse a la punta, para soñar cada vez más con el campeonato. Una gran jugada donde la premisa era nadie se demora con el balón, hay que jugar de primera. Derlis para Paiva, Paiva para Hugo, nuevamente para la generación de espacio y para que después le deje Mancita el balón para que Paiva también cumpla con un mandamiento cuando hay un diluvio. Hay que probar de media distancia. Coloca allí Jiménez, que se confía prácticamente debajo de su humanidad, se va deslizando ese balón que se mete cerca de su palo izquierdo para detonar la locura aquí en el Bosque, donde la lluvia le da un toque inclusive más místico para que Olimpia nuevamente sea único puntero, aguardando lo que pueda ocurrir en la jornada de mañana. El primero de Olimpia. A los 29 minutos, primera etapa Bruno, y es un golazo, el que se lo van mejorando tus calitas de vida. Es el gol 283 del torneo Clausura 2022, quinto en la competencia de Guillermo Paiva, suma 15 goles en liga, todos para Olimpia. Penal para Olimpia, 1-1, que partido rumbo a los 40 minutos de la primera etapa. Está lista Derlis, ahí en la lengua del área grande, se mueve el árbitro, advierte López que no puede haber invasión. Está listo Derlis, prepara tu garganta, levanta el volumen de la radio, lo grita el hincha de Olimpia, Derlis.
Eso Derlis, su gran capitán. Olimpia 2 de octubre 1. Daniel Junior. Elige el mismo palo, pero le cambia la altura. Hablo del último penal de Derlis contra Resistencia el jueves por la mañana. Cruzó el disparo, pero le dio justamente elevación para que Jiménez jamás tenga una chance real, para que rápidamente Derlis normalice el trámite del encuentro con la ventaja para el franjeado. Federico Arias. Y estas son las cosas que posicionan a Olimpia a donde está en este momento. Le empataron. Bueno, no hay drama. Vamos a buscar nuevamente. Y lo hicieron por la misma senda, por abajo, a pesar de la dificultad de la cancha, los toques, la falta contra Fernández, y Derlis va cambiando permanentemente. Arriba, ángulo superior derecho, para en este final de la complementaria recuperarse una vez más del empate de 12 de octubre que no afectó en nada la marcha del equipo de Cáceres. El segundo de Olimpia. A los 40 minutos, primera etapa Bruno, y es un golazo. Golazo electoral, van mejorando tu calidad de vida. Es el gol 285 del torneo Clausura 2022. Décimo en la competencia de Derlis González. Suma 60 goles en Liga, 38 para Olimpia. Tiro libre de esquina, el centro de Ale Silva, muy pasado. Y marca sacando la defensa y chiste. Fernando Cardoso, nuevo centro. Aunque no llueva o llueva, no hay tutía con el gran Olimpia. Olimpia 3, 12 de octubre 1. Federico Arias. Aprovechando los momentos a full. Al final del primer tiempo, al inicio de la complementaria, así está Olimpia, que sí, lo consigue de cualquier forma. Por abajo, por arriba, para poner rápidamente la diferencia 2. El centro de la izquierda fue floja la respuesta del arquero Jiménez, que vio pasar esa pelota, que quedó desacomodado. Hay un rechazo leve, peinando, y hay una gran acción de Fernando Cardoso, que va y en medio de un charco de agua tira un gran centro al segundo palo, insólitamente descuidado Saúl Salcedo, que sí, estaba solo pero había que saltar con todo, le metió un gran salto, el frentazo, adentro, Olimpia 3-1, metiendo de a 3 en esta recta final, con puntaje ideal hace cuánto tiempo ya, el equipo de Julio Cáceres. Daniel Junior. La indicación era correcta. Ante un campo que puede jugarte una mala pasada, especular con una ventaja mínima era una ruleta rusa. Por eso desde el pitazo para este segundo tiempo, Olimpia fue en la búsqueda de él, tanto de la tranquilidad, que es lo que se consigue con este córner cruzado, y en la segunda pelota todo el oficio de Saúl para quedarse allí, saltar más que todos para decretar el 3-1 y generar un inicio de enorme tranquilidad para lo que resta en esta complementaria del único puntero del torneo. El tercero de Olimpia. A los 3 minutos, segunda etapa Bruno, y es un golazo. Golazo electoral, van mejorando tu calidad de vida. Gol 286 del Clausura 2022. Primero en la competencia de Saúl Salcedo. Suma 7 goles en Liga, todos para Olimpia. Julio César Cáceres. Difícil de nuevo
por lo que fue la inclemencia del tiempo, pero creo que los muchachos se han comportado de vuelta bien, pleno, se han entregado. En algunos momentos donde teníamos que marcar fuerza lo hicimos, en algunos momentos por juego también fuimos mejor y creo que merecimos el triunfo de nuevo hoy. Encontraste tu equipo, se puede decir de esa forma, hoy ya prácticamente de memoria es lo que vimos o lo que realizó Olimpia, pero sin embargo hoy te volvieron a quitar la quinta tarjeta, en este caso a Tito Torres, no vas a poder contar con él para la próxima fecha ante Sol de América. ¿Y cómo estás analizando lo que va a ser la semana, por sobre todo, independientemente al resultado, porque se podría dar de que ya haya simultaneidad o no? ¿Ya lo estás analizando eso? Bueno, la verdad que, como dije recién, el equipo se ha comportado de vuelta muy bien, en algunos tramos con dificultades, después ya con la lluvia el rival también llegó al empate, tuvimos ese corte, de vuelta hablamos que teníamos que tratar de mantener la tranquilidad y confiar en nosotros, de vuelta estuvimos de ventaja, ya el segundo tiempo el equipo creo que trabajó bien a la hora de defender y a la hora de jugar ya conociéndose. Y lo de Tito, bueno, lo de Tito ha llegado a la quinta amarilla, vamos a tratar de buscar las mejores opciones siempre para el bien del equipo y no salir mucho del contexto que nosotros venimos trayendo en estos últimos partidos, solamente cuidar todos los detalles y volver a competir el próximo partido. Julio, te quiero consultar, ¿por dónde pasa el nivel de Guillermo Paiva, que ha levantado en los últimos partidos y está convirtiendo goles importantes en esta parte final del campeonato? Bueno, para nosotros feliz con él, feliz para el equipo que viene trabajando bien, viene ayudando con los goles, los delanteros creo que siempre está en alza cuando llega a los goles y él lo está logrando, por el bien de él y por el bien del equipo estamos contentos por eso y esperando seguir manteniendo ese mismo nivel, ese mismo carácter y que tenga siempre la oportunidad de marcar goles. ¿Tu opinión o tu análisis sobre la presencia de Alejandro Silva hoy en un puesto donde aparentemente ya es de él, le gusta jugar allí, él podría continuar en ese puesto aún estando bien Richard Ortiz, Julio? Bueno, nosotros analizamos siempre, conversamos mucho con los jugadores también. El equipo viene trabajando bien, viene realizando muy buenos trabajos. A la hora de jugar, a la hora de recuperar los balones están haciendo un trabajo muy bueno, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir viendo la mejor opción, el mejor momento siempre para colocar los jugadores, ¿verdad? Pero de momento creo que todos están comprometidos, eso es lo más importante independientemente de quién esté del inicio, ¿verdad? Pero necesito siempre que ellos estén siempre atentos, latentes a la hora de ser llamados para que puedan dar lo mejor para el equipo. Julio, para uno es una fortaleza, hace 16 partidos que no pierde Olimpia en este estadio, ¿la intención del cuerpo técnico es jugar aquí ante Nacional o desean llevar el partido al Defensores del Chaco? Bueno, nosotros nos sentimos cómodos en casa, más todavía con la gente que hoy nuevamente apoyó al equipo. De esta forma creo que ellos también forman parte principal de cada partido, ¿verdad? Pero primero vamos a tratar de trabajar en la semana para el partido contra Sol y después lo vamos a analizar lo que va a ser el último partido. Un equipo que no pudo fichar, un club que no pudo fichar en la temporada 2023, una temporada atípica para Olimpia. ¿Qué se siente seguir peleando en el campeonato y ya haber tenido también grandes participaciones como en la Libertadores, en la Sudamericana, también el partido de día que fue muy bueno? Estar peleando el clausura de esta forma que, como le digo, Olimpia generalmente suele fichar, suele tener algunos jugadores como para barajar algo más. Tuvo muchos jugadores que salieron de la cantera en esta temporada. ¿Cómo siente esto el plantel, ustedes, el cuerpo técnico? Bueno, nosotros nos sentimos muy bien y sentimos mucha satisfacción por el esfuerzo que vienen realizando los jugadores, ¿verdad? Lo comprometidos que están. Hemos pasado montones de dificultades a comienzo de este año y con todo lo que venimos pasando, creo que el club tiene 16 demandas en la FIFA donde nos prohíbe no contratar y en ese momento los muchachos están poniendo pecho, los chicos también están dando su granito de arena, nosotros buscando siempre los momentos ideales para ellos, para que ellos puedan demostrar también la calidad que tienen. Han colaborado muchísimo, hemos consolidado varios jugadores en primera que nos da mucha satisfacción porque va a ser para el bien del club, bien para los chicos, aunque también mira su futuro y esperemos llegar así hasta el final y si Dios mediante da la oportunidad de llegar al objetivo va a ser un logro muy importante a nivel deportivo, institucional
también a los jugadores, ¿verdad? Porque sin ellos, en estas dificultades que hemos tenido, no podríamos llegar a esta instancia, ¿verdad? Y por eso recalco que están muy comprometidos hoy día, lo están demostrando y yo creo que lo vamos a terminar de esta forma. ¿Cómo planificás esta semana, teniendo en cuenta qué informe tenés principalmente de la dirigencia de cuándo podrían jugar, si esta semana, el fin de semana, no jugarían, ya jugarían en simultáneo? ¿Cómo estás viendo, qué conversación tuviste con la dirigencia al respecto de la planificación que va a tener esta semana, Julio? Bueno, según del próximo partido, ¿verdad? Que también tenemos la final de la Copa Paraguay, ¿verdad? Que Nacional va a estar jugando con Ameliano y ellos estarían jugando el día viernes, ¿verdad? Entonces, lo más probable es que se juegue en la semana. El día exacto no lo sabemos, seguramente lo van a marcar esta semana y bueno, nosotros tenemos que estar planificando si se juega el fin de semana o se juega el lunes, martes, ¿verdad? Creo, ¿verdad? Ellos son los que van a decidir, pero de momento nosotros, como marqué recién, sin salir de la forma que venimos trayendo, sí marcando siempre los trabajos previos a la fecha que se pueda marcar. Indudablemente que su equipo atraviesa por un gran momento. ¿Cree usted que hay algunos detalles que ajustar? Para mí, por sobre todo en la marca del medio campo. Hoy, cuando tuvo libertad David Mendieta, manejó en ciertos pasajes cuando no hubo marca sobre esa figura. Bueno, yo creo que también el rival juega, impone su juego. A lo que ellos saben, es un rival que vino también a buscar el triunfo, ¿verdad? Porque solamente eso tenían en la cabeza, no iban a estar replegados, pero fueron muy cautelosos, era la hora de jugar. Mendieta es un jugador que sabe salirse de la marca. Nosotros también somos un equipo que jugando en casa era necesario salir a buscar el triunfo, lo cual lo hicimos, nos desgastamos mucho también. En ese desgaste seguramente dejamos espacio donde el rival también quiere aprovechar, ¿verdad? Pero por más que haya obtenido o haya recibido el balón detrás de los volantes, yo creo que defensivamente la línea de fondo siempre estuvo bien parado y no pasamos a mayores, ¿verdad? Esperando siempre corregir. Cada partido te deja algo que conversar, algo que corregir y mucho lo vamos a hacer en el sentido de hablar y dar algunos detalles, ¿verdad? Sabiendo que también Tito no va a estar y, como dije, buscar las mejores opciones para el próximo partido. ¿Cómo notaste al finalizar el partido a tu equipo, tomando en cuenta que se jugó en una cancha bastante pesada a raíz de las lluvias intensas que han caído? ¿Lo notaste muy desgastado? ¿Pensabas que no es así tampoco? No, creo que sí hubo un desgaste importante, ¿verdad? Porque nosotros siempre venimos demostrando en los últimos partidos mucha intensidad, lo cual nos ha dado la oportunidad de ganar estos partidos, y los muchachos, de la forma que ustedes ven, también tienen mucho desgaste, más todavía una cancha pesada hoy día con la lluvia, el agua. Lo he visto, pero también a la vez he visto ese deseo de sacar adelante este partido y han hecho el esfuerzo. En algunos tramos hemos jugado bien, me hubiese gustado lógicamente jugar en una cancha más seca, ¿verdad? Pero no podemos hacer, la naturaleza es así, pero de todas formas el equipo ha imponido la localía, la personalidad, y en juego también hoy creo que fuimos merecedores del triunfo. ¡Vamos Olimpia! ¡Vamos Olimpia! ¡Vamos Ale! ¡Vamos Olimpia, vamos Olimpia! La última fecha nacional, la última fecha. ¡Vamos Olimpia! ¡Vamos, salir campeones! ¡Aguanta Olimpia! ¡Carajo! ¡Vamos Olimpia, carajo! ¡Aguanta Olimpia! ¡Aguante! ¡Vamos Olimpia! Caballo que gana, quiere. ¡Vamos Olimpia! ¡Aguante Olimpia! ¡Qué grande que sos! ¡Vamos Olimpia, ¡Vamos carajo! Olimpia! ¡Este es el Olimpia que queremos ver! ¡Vamos! Una final ganamos, falta 2. ¡Y la con mi pasión! ¡Si es la buena! Opa, Olimpia quiere copa y nadie se la toca. Recreativo. Otra victoria más. Vamos Olimpia. Vamos Olimpia. Se viene la 46. Aguanta Olimpia. Me parece el fútbol champán, Se parece al fútbol. ¡Aguanta Olimpia! ¡Aguanta Olimpia! ¡Aguanta Olimpia, le calla! ¡Aguanta Olimpia! ¡Aguanta Olimpia! Vamos Olimpia. Jugó muy bien. Se viene. Fuerza Olimpia, carajo. Sí, excelente partido. Vamos por la final. Dos finales ya. La 46 está en casa. Acá está la cábala. Roquito Ezequiel, Aguante Olimpia, paso a paso. Falta todavía. ¡Vamos Olimpia todavía! Olimpia campeón. Vamos Olimpia. ¡Vamos Olimpia campeón!
Tómatela, Velázquez. 3-1, directo a la 46, papá. Carnaval adelantado. Este es el Olimpia que queremos. Cuidado Nacional, vamos por vos, campeones. ¡De Olimpia, vamos Olimpia! Para todo lo de la PF, papá, con Olimpia no se puede. ¿Qué hace uno eso? APF, se te viene en la 46, Cerro, acordate. Así tenemos que jugar todos los partidos. Vamos por el título, a salir campeones. ¡Vamos Olimpia, la 46! Vamos Olimpia, te esperamos Nacional. Paso a paso, te esperamos Nacional. Se viene la 46, señores. Vamos, Olimpia. Estamos felices a 2 pasos, papá. ¡Qué bueno! Relojito, Olimpia, relojito. Una vez más de la mano de Paiva. De 10. Olimpia lo más parecido al Real Madrid de los Galácticos. Imparable, Olimpia, imparable. Contra el Olimpia, contra la APF, Olimpia campeón. Otra demostración de fútbol y contundencia de Olimpia. Cuidado los de Barrio Obrero, no se tropiecen mañana. Vamos, Olimpia. Arielito, tu segunda piel te pica, Arielito. Despacito. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Vica Activar VPay te da muchos beneficios. Descarga la app de Visión Banco, activa VPay y te podés llevar un VC-Cooler cargado, smartphones y tablets, VPay y todo solucionado. Entérate más ingresando a www.vpay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos, acreditación directa a los usuarios de VPay. Número 1000, 1500, 2000. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que quieres ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. El Samsung Week llegó a Bristol. Aprovecha la semana de precios inigualables con hasta 50% de descuento en todos los productos Samsung. Escucha esta super oferta: lavarropa Samsung de 8 kilos, carga superior, precio normal 18 cuotas de 233.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 149.000. Contáctalos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Encontralos en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY Wonder. Roque Santa Cruz podría volver al Olimpia. Mira, Bruno, hoy hablar de eso es imposible. Pero corre en redes, presidente. Entendeme, corre en redes. Se va a evaluar todo. Hay demasiados componentes que evaluar en todo esto. Entonces puede volver. El equipo, quiénes no. Demasiado variable para pensar hoy en que Roque Santa Cruz pueda o no volver al Olimpia. Pero si vos me decías a fin de año analizar, entonces puede volver. Todo se va a analizar, Bruno. Vos no le tenés rencor. Olimpia no tiene, yo no le tengo rencor. O sea, vos le abrirías las puertas otra vez. Si es que agrega el valor deportivo que nosotros queremos y que vamos a analizar, si es que se adecua a las condiciones económicas del Olimpia, pues, si es que hay voluntad de él de volver, todas esas variables son hoy incontrolables. Olimpia es un club que no tiene que ser pasional. Olimpia es un club racional. Tiene que pensar las cosas, qué es lo que más le convenga al club, y sobre eso tomar las decisiones adecuadas. Miguel Cardona, 10 audios WhatsApp y nos vamos a Cerro Porteño y Nacional, que juegan hoy.
¿Podés anotar, por favor, mi querido Sí, señor. Fabio? Sí, señor. Vamos. 0972 730. Solo audio WhatsApp. Solo audio WhatsApp. Va. Roque nunca más, ni gratis, ni para pasapelota, no. Cardinal Olimpero. Bruno, la verdad que yo te viví otro tema, será secuera Iroma, la Cardona, la Roque. Bruno, lo de Roque de Santa Cruz es bíblico. El hijo prodigio, si él decide volver, seguro que nosotros le vamos a arropar. Evangelio Lucas, capítulo 15. Así de simple nomás. Paraguayos. Traidor, claro que no. No tiene sentido que vuelva el traidor. ¿Para qué? No necesitamos que venga a contar sus anécdotas. A Roque muchas gracias, espero que se quede donde está. Jugador acabado, que busque un hombre de área, un 9 grande, cuando pueda. ¿Qué tal, Bruno, Daniel, Ariel, Federico y no sé quién más? Para todos. Si en realidad Roque quiere volver a la Olimpia, que la suspensión de parte de la FIFA que sea hasta el 2030 entonces. No, ¿para qué? Traidor ya no en para uno. Hola muchachos, vaya que una Bruno ya. Claro que sí, Roque tiene que volver a la Olimpia este fin de año antes de retirarse y así va a limpiar su nombre de lo que hizo realmente. Va a limpiar su nombre. Si no, creo que va a quedar marcado de por vida para la hincha olimpista. Si llega a hacer eso, va a poder otra vez limpiar su nombre con toda la afición de la Olimpia y va a poder reivindicarse. Buenas tardes, Bruno, gente de la radio. Voy a pegar ahora Roque Santa Cruz se le va a llevar en Estados Unidos extraditado a Horacio Carti y piensa volver en Olimpia. De Coreipa, Bruno, será la de Moñere y jamás. Significativamente traidor. Fuera Roque. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo está? Sí, en realidad. Y al parecer Roque Santa Cruz quiere volver a la Olimpia, pero el presidente y la directiva tienen que darle oportunidad a los jóvenes que se están levantando de a poco y ver de sus recursos nomás para que pueda enfrentar el otro campeonato. Kenton tiene una increíble promo para vos. Adquirí tu Kenton Viva 110 Classic 150 o GTR 150S y llévate un casco Giro homologado de regalo. No esperes más. Solicita tu Kenton al 0976 10 10 10. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. La liquidación más grande del país está de regreso. Liquiban. Desde el 25 de octubre al 5 de noviembre encontrarás precios únicos al contado y en cuotas. Heladera Electrolux 2P frío húmedo en cuotas de solo 272,000 guaraníes. Además, comprando productos Electrolux participas del sorteo de la camioneta Ceres 0 kilómetro y de motos Kenton mensuales. Acércate a una de nuestras 31 sucursales. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. Impresionante el WhatsApp. Una locura, no podés, me cuesta apretar el play porque saltan los mensajes, una locura. Hola Bruno, ¿qué tal? Que sí, que venga Roque, que vuelva Roque Santa Cruz. Dani Chum, vos veo si te abandona tu novia, se va con el otro, después vas a dejarle que vuelva otra vez. No, Roque, historia ya, mala historia ya no limpia. Roque Santa Cruz y Pablo Ceballos, el 2 de enero del 2023 en la Villa Olimpia.
Señores, no hay Estepia por ningún lado, un Félix Torres, un Pepe Cardoso, grande, que atropelle y que no sea tan LGTB ahora para jugar ahí en el frente mismo. Eso es lo que falta, ¿no? ¿Qué tal, Bruno? Una pregunta. Si tu mujer, tu señora te engaña con tu mejor amigo, ¿le perdonarías la traición? ¿Dejarías que vuelva a tu casa y que duerma en tu cama a tu lado? Yo primero quiero saber qué es lo que hizo tanto Roque. No hizo nada, no ganó nada con Olimpia. No sé, decime un Carlos Humberto Paredes, decime un Amarilla, un Almeida, pero Roque no ganó nada jamás, hasta nunca. No hay problema que vuelva, pero que se ajuste y que venga a aportar dinero al club. Esa tiene que ser la condición de que vuelva él y que se retire, como que él dice, ¿verdad?, que es olimpista. Porque no hay que negar algo, que Roque ayudó mucho económicamente a sus compañeros. Al hincha no le importa eso, pero hay que mirarlo desde otro punto. Buenas tardes, Bruno, en el aporte. Yo creo que merece una oportunidad Roque Santa Cruz que venga a retirarse como corresponde del Club Olimpia. Club Olimpia vaya a retirar, Bruno. Es mi humilde opinión. Presidente de Caja Chica de Ciudad del Este. Grupo Caja Chica, fanático 107.1. ¿Qué tal, Bruno? Deportivamente creo que no. Futbolísticamente quiero decir, pero como dirigente sí estaría bueno que vuelva, pero como futbolista yo creo que ya dio todo, Bruno, y como dijo el presidente, Cáceres trabajó mucho desde las inferiores para que debuten estos chicos, y si van a ir a sacarle lugar, Bruno, no creo que aporte más lo que en su momento ya dio. ¿Y cómo se pretende que vuelva Bruno con los embargos que tiene Olimpia? No sé si él puede pagar todas las deudas que tiene Olimpia. Que vuelva. Si no, no. Futbolísticamente quiero decir, pero como dirigente... Hola, Bruno. Sí, yo creo que Roque tiene que volver a la Olimpia para hacerle su despedida. Merece. Para el mate o el tereré, hierba mate Indega, pantano limón, cuña guapa o la hierba Indega clásica, que es para el mate, el tereré y el tradicional cocido quemado. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te esperan las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano, pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. Audio WhatsApp 0972-730-730. Estamos terminando la compulsa. ¿Qué tal, Bruno? Sí, Roque es un grande, un ícono. Otra cosa, Bruno, de la Core Liga Villetana me decís, te va a ir montada, será. Ñante, ya la curusure, será. Hola Bruno, ¿cómo estás? Yo creo que Roque ya es historia. Es un traidor, se fue en el peor momento del club, huyó como esas ratas cobardes. Creo que ya era mi ídolo de infancia, pero ahora ya no. Creo que ya no hay que darle lugar ni cabida en el Olimpia. Quiere venir ahora que las cosas están bien, que se vaya a la remil pu. Bruno, quiero decirle a ese oyente que si en qué planeta vive, porque Olimpia ya no tiene más embargo, para que lo sepa todo el mundo, porque tu programa escucha a todo el mundo. Besitos, Bruno, soy de J. Augusto Saldívar. Hola, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo están todos los muchachos de la mesa? Excelente la programación, como siempre será. Y mira, Brunito, yo jamás me voy a olvidar de ese gol contra Independiente del Valle que Roque hizo ahí en el Defensores. Ese día que gritaste como loco, Bruno. Ese día lloré la emoción cuando Olimpia pasó de fase. ¿Te acordás de aquella jornada lluviosa en Sajonia?
Y mucha más alegría nos dio Roque, muchísima más, pero ese es el gol que yo nunca voy a olvidar. También el clásico, los 4 goles, pero ya cumplió su ciclo Roque en Olimpia, ya está, ya fue ya. ¿Qué tal, Bruno? Bruno, no, que se quede nomás Roque ahí en Libertad. ¿Para qué? Olimpia está ahí, a ver cómo estamos. Sin refuerzo, sin nada. Así nomás Olimpia. Vamos por salir campeón. ¿Para qué vamos a traer más gente vieja? Vamos a instalar a los muchachitos, a los jóvenes que quieren progresar. Olimpia tiene jugadores. Vamos a tener que encostarle ya a estos que son de edad ya. Roque tiene que mirar de la grada nomás ya. Roque Santa Cruz nunca más tiene que pisar la institución del Olimpia. No tiene que acercarse ni a Para Uno, ni al Salón Blanco, mucho menos a la zona de la presidencia. Jamás. Tiene que ser no bienvenido en el club. Jamás. Brunito, ¿qué tal? Desde Buenos Aires, amigo. Mi mejor relator. Te felicito, hermano querido. Sí, merece una oportunidad, Roque. Merece. Y Olimpia va a pelear la Copa Libertadores del año que viene, Bruno. Saludos desde Buenos Aires. No entiendo. Esta fiebre de Rocket. No entiendo esta fiebre de Rocket. Vamos a hacerle una despedida ahí. Medio estadio apoyándole, medio estadio en contra de él, bro. No, el muchacho se quiso ir, hay que dejarle. Ya cumplió ya él. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia del león, 3 leones, fuego. Inverfin Muebles presenta imperdibles ofertas. Esta semana Inverfin Muebles presenta imperdibles ofertas para la cocina, para que puedas renovar tu espacio con tu próximo mueble de Inverfin. Además, aprovecha la promoción en otras líneas de muebles en cuotas súper accesibles. Visita tu sucursal favorita de Inverfin y seguinos en nuestras redes como @Inverfin. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Demos vuelta al partido este 4 y 5 de noviembre. Queremos llegar a la meta con Teletón. Comprando pecho nuggets de 800 gramos, podés ayudar vos también. Hasta el 13 de noviembre tenemos tiempo de sumar. Encontrá los Pechu Nuggets en todos los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Bueno, qué linda noticia. El paraguayo Miguel Almirón nuevamente en el equipo ideal de la Premier League. El equipo ideal de la semana estamos hablando. Migui lleva 6 goles en los últimos 6 partidos. Moore, Wilson, que es su compañero, y Almirón, los delanteros escogidos. Ahí está, el himno que se canta ahora en los pubs, en las discotecas de Inglaterra. Qué grande, Miguelito. La Feria 220 de Luminotecnia te espera con verdaderos descuentos que no son cuentos. Acércate hasta este 31 de octubre a los locales de Luminotecnia y encontrá los mejores artículos de iluminación, climatización, electricidad, herramientas, domótica, tecnología y hogar, hasta con 50% de descuento y último día. Además tenés hasta 10 cuotas sin intereses. Con tus tarjetas de crédito de Itaú Luminotecnia crece juntos. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. 2 domingos más y arranca el Mundial. Y por ende termina el campeonato. Y hablando del Mundial, ya se confirma entonces que Francia no va a tener a su doble 6 campeón. No, Paul Pogba y N'Golo Kanté. Pogba lo de hoy ya se confirma, entonces a buscar nuevo mediocampo de parte de Deschamps.
Y lo que vos decías, Almirón, para que la gente también dimensione, si uno entra a la cuenta oficial de la Premier League del Twitter, la foto de portada es Almirón. La foto de portada es Almirón. Imagínate, qué bien, qué bien. Bueno, Nacional, ¿te acuerdas? Primer partido, 5:30 de la tarde. Y a confirmar Nacional que está en un buen momento, bajo la presión de tener que ganar. ¿Dónde se juega el partido? Defensores del Chaco. Defensores del Chaco. Ahí hace de local, ¿te acuerdas? Un equipo rápido, dinámico, de cuidado, porque tiene buenos elementos para sorprender a Nacional, pero como viene también estar embalado, entusiasmado, me parece que es favorito Nacional, pero con algunos atenuantes que tienen que ver justamente con la seguidilla de partidos y esta situación que tiene de por medio con la Copa Paraguay el viernes. Y es una prueba de fuego porque tiene que ganar sí o sí, o si no se puede ir bajando. Tiene que ganar sí o sí, al igual que ganando hoy le traslada la presión a Olimpia, en el sentido que también tiene que ganar Olimpia la próxima fecha, como dijo el mismo presidente Cardona. Es un empate que no le va a servir después. Así que estamos hablando de un Nacional que no juega muchos partidos en el Defensores. La última vez que jugó ganó sobre la hora ante Guaraní, semifinal de Copa Paraguay. Y es un buen escenario donde puede desarrollar su fútbol rápido, directo y con un equipo que no está perdiendo su forma de jugar. Y con rendimientos altos, que lo hacen candidato al título. Para mí es favorito. Favorito, y viendo como lo fuerte que está de la cabeza Nacional también, no creo que tenga muchos problemas en vencerle a Tacuary hoy. Hago la misma comparación de la integración del equipo, las probabilidades del equipo, y Sarabia es muy astuto también en este campeonato en el sentido de saber distribuir a pesar del corto plantel que tiene. Tacuary le hizo, usted que tiene en memoria, perdón Ariel, sí, le hizo buenos partidos, exigentes partidos a los candidatos, por ejemplo a un Olimpia, a un Cerro, o Olimpia le ganó en la su momento rueda. a Libertad. Si vos agarrás los dos partidos de Tacuary contra Olimpia, cuando Iván Almeida todavía era el técnico, en uno le ganó en el Defensor del Chaco y el otro ganó Olimpia, pero usted ponderaba en el trabajo. Aquel partido hace poco fue figura Olveira. Sí. Sí. Hace poco. Que tapó todas las ocasiones todavía. No sé con dónde Almeida. colocar el partido del 5-0 de Cerro, ¿verdad? Pero por lo menos en este tema del mano a mano, yo recuerdo que en la primera rueda, cuando jugaron Tacuary Nacional, se daba esa particularidad. Me acuerdo que jugaban un viernes, era un adelanto de la fecha, no adelanto en sí. Y el que ganaba iba a estar momentáneamente en la punta, porque después jugaban los Libertad, Olimpia y Cerro entre sábado y domingo. Y me acuerdo que el que ganaba y ganó 1-0. Creo que Bruera hizo el gol, ahí promediando el segundo tiempo en la cancha de Nacional. Pero, o sea, Tacuary sacando el 5-0 de Cerro suele meter buenos partidos. Y el sábado, cuando charlamos con Robert Pereira, él cuando dirigió en el Apertura dijo: mira que están casi todos, y yo le gané a ese equipo. Y vos mirabas la alineación y sí, estaban prácticamente Pero todos. Nacional no era el Nacional en ese momento. No, claro, pero el tema es que la potencialidad de hoy. No es que de tipo 12 de octubre, estos equipos que cambian 20 jugadores por semestre. Pierde Nacional, Olimpia único puntero. Sí. Empata y colíderes. Empata y ambos son líderes. 45-45. Y si gana, mantiene la distancia. 47-45. Si Cerro no gana, hoy se baja. Si empata inclusive. Hasta empate. Yo creo que ya está. Claro. Sí. Ya estamos con Juanma. Casa Imperial, 60 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram como @Casa Imperial S.A. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquier
cualquiera de nuestras sucursales. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Cerámica Itauguá, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itauguá. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itauguá, 100% pasión. Después va a repasar, Fabio, el acumulativo, el tema del descenso, inclusive la próxima fecha ya. Pero qué mal que está cerrando Guaraní el año, che. Volvió a perder ayer ante Guaireña 1-0. Que también venía mal. Me parece insostenible lo de Juguero, Yo creo que él mismo quiere que termine ya el campeonato. En serio, no, el ambiente no, ¿cómo no es el hacer? ideal para un Porque entrenador. no se arregla, es un tema económico. ¿Cómo arrancaría el próximo año él siendo técnico? No, ese ambiente no existe. Pero ¿y le tienen que pagar, Ariel? Y él mismo seguramente va también a acomodarse un poco más, porque ¿Vos sí que va a flexibilizarse yo creo para...? que sí, porque él sabe también, no creo que también le sobre motivación a esta altura en medio del desorden y la desprolijidad en la institución, que él quiera seguir sin poder competir, porque la manera en que se maneja está acéfala la institución, ¿verdad? Está acéfala, está desordenada, no sabe qué es lo que pasa, desde que Toti Acosta se apartó de la cada derrota dirigencia. también el pierde prestigio, Peor, ¿no? claro, Porque peor. perder con todo. Para él mismo hacer dañino seguir en estas condiciones. Libertad la otra vez no le ¿Cierto? ganaba a nadie, le ganó a Guaraní. Guaireña venía mal, le ganó a Guaraní. ¿Quién más le ganó a Guaraní en los últimos tiempos? Varios. Hasta 12 de octubre le ganó a Guaraní en No su se le ganó cancha, en dos bocas. en un momento en la primera rueda. Entonces está mal. Hay jugadores desconocidos, muchos chicos que no están a la altura. Está muy complicado el tema. Y sí, acéfala, sí. Así está la directiva, lamentablemente, actualmente. Juanma, ¿cómo te va a mover personal? Buenas tardes. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Por favor, vamos con todos los detalles de Cerro. Loga Azúcar, encontralos en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envase distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de herramientas eléctricos y la mejor calidad y a precios inigualables. Materiales eléctricos a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la. Apostala, ganar lo cambia todo. Juanma, también, bueno, desde lo numérico hay que ver estos muchachos. Si con un empate ya se baja Cerro o pasa más por lo anímico. Numéricamente, el empate, bueno, dependiendo del resultado de Nacional. Como así también, no, si gana Cerro hoy y de por ahí hay un empate o una derrota Nacional, ¿cómo ahí quedaría, Fabio, el tema? Si Nacional empata, estaría puntero con Olimpia 45 ambos, y Cerro Porteño con una victoria estaría en 44. Ahí está, ¿viste? Un punto, hermano querido. Sí, pero sigue necesitando que Olimpia y Nacional caigan. Y bueno, cada pero vez faltan menos fechas. Usted cuando miran los nada positivos de Cerro será. No, y la última fecha ningún juego en Olimpia Nacional. Vos no le escuchaste a Juan José Zapaga el jueves cuando Jan tapó todo y se le ganó. No, pero si queda un punto con esta combinación que acabamos de dar. Pero Cerro siempre estaba a un punto de Olimpia. ¿De qué periodo el clásico? Y bueno, entonces ya le bajan ustedes, está bien, bueno, ya. No, hacer nomás ya tu informe, Juanma, tipo complemento, no sé. Suele ser la última fecha con algunos incluso licenciados. No, el tema es que sí, Cerro, la realidad es que después el clásico quedó muy mal
y hoy, aparte de eso, visita una cancha que en los últimos años no ha sacado ni siquiera una victoria, por lo menos con lo justo. Sí, le cuesta mucho hacerlo contra Libertad. Aparte de eso, Libertad ya gastó todos sus cartuchos con relación a la ventaja que tenía en el acumulativo sobre Olimpia. Es decir, que con la victoria de ayer Olimpia le sobrepasa a Libertad en el acumulativo, o sea que Libertad está obligado a ganar también el día de hoy. Salvo que en Libertad digan que el acumulativo no es muy importante por esta cuestión de la Supercopa y de la clasificación de Paraguay 1 y Paraguay 2, que en realidad eso no afecta tanto en el sorteo de Copa Libertadores, sí, es la cuestión de la Supercopa. Si Libertad cree que la Supercopa es importante, entonces está obligado a ganarle también hoy a Cerro Porteño en Tuyucuá. Después lo de Cerro, yendo directamente al equipo dirigido por Francisco Arce, sí, la obligación de ganar para seguir manteniendo la fe, la esperanza de llegar a campeonar y de tirar la definición incluso hasta por lo menos una fecha más, dependiendo de cómo van los otros resultados, y aguardar siempre un tropiezo. Yo creo que hoy día, con el tema de la victoria Olimpia, Cerro está obligado sí o sí a ganar para seguir manteniendo chances. La probable alineación de Cerro Porteño, con Jan Fernández en el arco, los defensores Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte y Gabriel Báez. En el medio campo, Enzo Jiménez, Robert Piri Mota, el retorno de Ángel Cardoso Lucena como volante central, y por izquierda me dijeron que hay una chance que arranque Claudio Aquino. No me dijeron si es que estaría cediendo su lugar Brian Zamudio o sería el Pachi Carrizo. Yo creo que Brian puede ser por los rendimientos que viene teniendo, pero eso quiero dejarlo en duda. Claudio Aquino o Brian Zamudio, Federico el Pachi Carrizo y la delantera Fernando Romero. Es la probable alineación de Cerro Porteño para enfrentar hoy a Libertad. Un abrazo, Juanma, hasta más tarde. Dale, Bruno, saludos a todos. Qué gusto estar en contacto con la señora Elsa Medina, gerente de nuevos proyectos de el grupo Electrovan, 15 años de esta prestigiosa empresa. Doña Elsa, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, feliz nosotros de poder estar con ustedes hoy y comentarle todas las promociones que estamos teniendo. Estamos festejando este 2022, nuestros 15 años en el mercado con Electrovan. Claro, con marcas prestigiosas, premiando a los clientes, y justamente sobre eso, ¿qué están preparando? Bueno, nosotros tenemos de todo para nuestros clientes. Aparte de tener precios súper competitivos, estamos sorteando varios premios. Uno de los premios es una camioneta 0 kilómetros que vamos a estar sorteando en el mes de febrero para todos nuestros clientes que compren productos de Electrolux. Aparte, 5 motos, hermosas motos, que hoy justamente estamos sorteando 2, hoy el 31 ya estamos sorteando. Y aparte, con todos los productos de nuestro proveedor, La Yuteña, que son muchísimos productos también como Electrolux, te estamos equipando toda tu casa. Si salís sorteado, te equipamos tu casa. Así es que buenísimos premios. Tokio también se une a esta fiesta y Tokio nos regala varios quinchos para que vos puedas también tener un hermoso quincho este año y el otro año, por supuesto. Qué bueno, excelente, señora Elsa. Y hoy tenemos un regalo para la audiencia del Cardenal Deportivo, que lo vamos a hacer en la previa porque hoy tenemos 2 partidos muy importantes. Así que también de la mano, muchísimas gracias por la confianza siempre con el golazo Electrovan que tenemos en la transmisión del fútbol y en los distintos programas. Que sea con éxito, sí, doña Elsa, muy amable. Bueno, estamos en contacto, y a toda la audiencia, a todos los que te están escuchando, por supuesto, acérquense a Electrovan, pueden llamar, entren en nuestra página, que con gusto lo vamos a atender. Un abrazo enorme. Un abrazo, muchísimas gracias. Elsa Medina, gerente de nuevos proyectos del grupo Electrovan. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Todo arranca con baterías Varta, ya sea en el frío o calor, en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay, con tecnología Powerframe para mayor duración, 12, 18 y 24 meses
meses de garantía. Tu vehículo es Baterías Varta. Usa Baterías Varta. Varta en las mejores casas de baterías del mundo. La mayor seguridad es tener todos tus datos respaldados en la nube y poder acceder a ellos en todo momento. Por eso, elegir las soluciones tecnológicas que Tigo Business tiene para tu empresa te conviene mucho más. Tigo Business, conexiones que impulsan. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. Llegó la nueva Chocotrébol Ultra de Lactostrébol, la leche chocolatada semi-descremada de Lactostrébol, ahora con una nueva presentación más económica en sachets de 1,5 litros que se mantiene fresca por hasta 45 días. Lactostrébol nutre tus emociones. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Power Systems, contáctanos al 0983-625-254. Casamarco, para su cristal templado Templex. Casamarco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pishupe Quitadol. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles socio. Recicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Recicolor Pinturas. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles. Gerardo, cumplimos con todo, perdón. Gerardo, ¿cuál es el probable equipo de Libertad hoy para enfrentar a Cerro? Buenas tardes, móvil personal. Buenas tardes, Bruno, saludos para todos. Y rápidamente, 20 horas en Tuyucuá, Martín Silva, Iván Piris, Gilberto Flores, Diego Viera y Matías Espinosa, Bautista Merlini, Ernesto Caballero, Cristian Riveros y Diego Gómez, Lorenzo Melgarejo, Roque Santa Cruz. Probable formación de Libertad para recibir en la noche de hoy en Tuyucuá. Además de los mencionados, están concentrados desde ayer en la sede del club Rodrigo Morínigo, el portero, Camilo Mayada, Marcelo Díaz, el Willy Mendieta, Héctor Tito Villalba, Enzo González y Óscar Tacuara Cardoso. También rapidito, Nacional, que el 17:30 va a enfrentar la Academia Atacuarí en el Defensores del Chaco. Probable alineación, porque sigue con esta temática de por cábala, solamente en el vestuario conocen de quiénes serán los titulares. Directamente van los jugadores de Nacional al Defensores del Chaco: Santiago Rojas, Claudio Núñez, Rolando García Garreño, Miguel Jaquet, Wilson Ibarrola, Gustavo Caballero o Jesús Cáceres, Rubén Darío Ríos, Jordan Santa Cruz, Orlando Gaona Lugo, Danilo Santa Cruz, Facundo Bruera. La probable formación de Nacional, repito, 4 jugadores con tarjetas amarillas tiene el equipo que comanda el Cabo Sarabia: Santiago Rojas, Juan Franco, Miguel Jaquet y Facundo Bruera en capilla ante estos 2 últimos partidos cruciales para la academia del torneo clausura. Qué datazo. Bruera también, Kili Rojas. Bueno, para cerrar, decime en 5 segundos. Sí. Gilberto Flores. Hago todo. ¿Qué? Rápido hago todo. Sí, no te dije lo contrario. Te estoy pidiendo, por favor, que hagan 5 segundos porque tenemos que cerrar el programa. Ya, señor, perfecto. Te lo digo decentemente. Lo que te quiero preguntar es, ¿Gilberto Flores quién es? Gilberto Flores es un central que es medalla de oro en estos últimos Juegos de Sur. Central de 19 años. ¿Él debuta? No, él ya había debutado en Copa Libertadores justamente este año y su último partido lo hizo la última fecha del torneo Apertura ante Resistencia. Y después ya estuvo al servicio de la Sub-20 y después de mucho tiempo volvió ante Guaraní y va a ser pareja junto a Diego Viera porque Alexander Barbosa está suspendido. Perfecto. Gracias, Gerardo. Un fuerte abrazo. Miguel Cardona, señor, presidente del Olimpia, para cerrar el Cardinal Deportivo. Ya no tenemos tiempo. ¿Julio Cáceres va a continuar independientemente a que sea campeón o no el Olimpia el próximo año? Yo, así como están las cosas, yo te digo, para mí el profe va a continuar. El profe ha hecho un trabajo extraordinario, ha hecho un trabajo encomiable,
ha luchado muchísimo contra todas las adversidades, contra todo esto. Julio Cáceres arranca la temporada 2023. Así como está hoy, sí. Nosotros, Bruno, somos siempre también, ¿cómo te diría? Nosotros siempre tenemos que rendir el examen final cada partido. Eso es lo Olimpia. Y siempre llega al fin de año se hace una revisión de todo. De los jugadores, del cuerpo técnico, se hace un análisis entre directiva y el presidente y el grupo de técnicos, jugadores. Hay un proceso acá. Estas no son decisiones de una persona sola. ¿Por qué Nike crees se renovó con el Olimpia 3 años más, una marca tan poderosa, tan fuerte, top of mind, una marca internacional hasta el 2026, Nike con el Olimpia, presidente? Ellos me dijeron que Nike Internacional está sorprendido del Olimpia. Y están, no es Nike Paraguay, Nike Internacional en su página está el Olimpia. Y están sorprendidos, pues ya estuvieron oficiando a otro equipo, pero están sorprendidos del Olimpia. De que no den abasto, de que llegan y se llenen, se terminan en los lugares, se terminan las medidas de la remera. Entonces, están sorprendidos de lo que es el Olimpia y muy contentos con el Olimpia. Y que están siguiendo paso a paso el Olimpia, los diseños del Olimpia se hacen en Inglaterra, Bruno. Eso es una cosa increíble, los diseños. Y estudian la historia del Olimpia y conforme a eso van haciendo sus lanzamientos. Yo ya miré lo que es el 2023 y es una cosa espectacular, y también vi la del 2024, pero la del 2023 es espectacular lo que se viene. ¿Pudiste desactivar algunas bombas respecto a algunas demandas? Desactivamos, mira, hoy terminé de firmar la última, desactivamos ya mucho tiempo de lucha, de negociación. Hoy se desactivó la de Robert Ergas, que tenían tema de salario atrasado, lo de Defensor Sporting, que también teníamos una demanda FIFA, que estas dos están ya con sentencia que nos impedían contratar. También hemos llegado a un acuerdo inteligente y de mucha paciencia, a quien le agradezco mucho al profesor Dani Garnero. Era una multa muy grande, era un monto muy grande. Hemos llegado a un acuerdo, una parte en bono, otra parte en efectivo, pero hemos firmado, hemos llegado a un buen acuerdo, y esta mañana el último fue el de Andrés San Martín, que ya estaba también con sentencia FIFA. 4 casos hemos solucionado y estamos trabajando. Este equipo, debo agradecer públicamente al equipo que conforma, a Oscar Vicente, a Ricardo Doria, que están trabajando no solamente en el tema de lo económico, sino también en las gestiones. Ellos mismos a veces les digo, libérenme, pues yo no tengo humanamente tiempo de seguir también organizaciones que llevan tiempo, llevan un proceso. Ahí también trabaja mi equipo jurídico, está Rafael, el abogado Rafael Benítez, acá en Paraguay, y en la Argentina está Ariel Rec, que es uno de los mejores abogados FIFA, y bueno, y sobre eso se va llevando, se va negociando, hay toda una gestión detrás de cada uno de estos acuerdos. Ergas nos dijo que se bajó 20% los impuestos. Hubo predisposición de parte de él, ¿cierto? Hubo predisposición, pero los detalles, porcentajes que yo no puedo hacer, porque esto no estoy cláusula. No, te cuento lo que él nos dijo ahora. Te cuento lo que él nos dijo. Qué bueno, ¿no? Y eso demuestra una buena voluntad. Me dijo inclusive que a mí me dijeron que dijo que estaba muy contento, que el Olimpia ha sido una experiencia para él. Sí, muy buena, y que se fue con un gran afecto al Olimpia. Bueno, eso habla muy bien de él y me pone contento para la gente que se vaya así, que quiere dejar un buen recuerdo en el Olimpia. ¿Qué te puedo decir? Olimpia va a luchar partido a partido. Tenemos una final durísima contra Sol América. Nuestra energía, nuestro foco y nuestro tiempo tiene que estar enfocado en Sol América y no pensar en lo que viene. Esta es la madre de la batalla. Un partido, un empate en un error te deja fuera del campeonato. De nada yo puedo pensar en el siguiente si acá no hay margen de error. ¿Roque Santa Cruz podría volver al Olimpia? Mira, Bruno, hoy hablar de eso es imposible. Pero corre en redes, presidente. Entendeme, corre en redes. Año se va a evaluar todo. Hay demasiados componentes que evaluar en todo esto. Entonces puede volver. El equipo, quiénes no.
demasiado variable para pensar hoy en que Roque Santa Cruz pueda o no volver al Olimpia. Pero si vos me decías fin de año analizar, entonces puede volver. Todo se va a analizar, Bruno. Vos no le tenés rencor. Olimpia no tiene, yo no le tengo rencor. O sea, vos le abrirías las puertas otra vez. Si es que agrega el valor deportivo que nosotros queremos y que vamos a analizar, tío. Si es que se adecua a las condiciones económicas del Olimpia, pues, si es que hay voluntad de él de volver, todas esas variables son hoy incontrolables. Olimpia es un club que no tiene que ser pasional. Olimpia es un club racional. Tiene que pensar las cosas, qué es lo que más le convenga al club, sobre eso tomar las decisiones adecuadas. Noticia Deportiva Motor es presentada por Puma Energy. Carga en Puma Energy.